Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas. Muchas gracias por asistir a este acto que organiza hoy el Partido Socialista aquí en la Casa de la Cultura sobre el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Es un tema que es bastante relevante. Desde la organización del Partido Socialista Rotense pues venimos organizando una serie de asambleas abiertas, una serie de reuniones abiertas sobre temas de actualidad y sobre temas que le preocupan a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, y hoy hemos creído conveniente de hablar sobre pensiones. En primer lugar, quiero darle las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy, como es Pepe Roales, secretario de Economía del Partido Socialista de Sevilla, y Diego Carlos García Cebrián, secretario institucional y de política sindical de UGT de Sevilla. Hoy, como he dicho anteriormente, queremos hablar de pensiones, pero no solo para plantear una serie de propuestas, una serie de ideas, que entre todos seamos capaces de aportar lo que creamos conveniente al final de la charla, sino que también como un acto de defensa del patrimonio colectivo de los españoles y españolas. Las pensiones es algo que es nuestro, algo de los trabajadores, algo que, nunca mejor dicho, se ha ganado con el sudor de nuestra frente. Las pensiones es un derecho que tenemos que defender con uñas y dientes, no solo en las calles, manifestándose como han venido demostrando, sobre todo las personas mayores que se echaron hace poco a las calles, dándonos una gran lección de lucha y defensa de los derechos, y ese es el espíritu que tenemos que coger todos, no solamente los mayores, sino que también los jóvenes, porque este derecho de las pensiones no es algo que lo hayan puesto y esté ahí, sino que esto siempre se ha conseguido a través de la lucha. Y ahora pues hay que luchar y echarse a las calles y manifestarse para defender este sistema público de pensiones que hay algunos interesados que lo quieren poner en cuestión. Pero no es suficiente solo echarse a las calles para defender este sistema público de pensiones, sino que los partidos tenemos que ser serios y responsables y plantear políticas sociales y políticas serias en este aspecto de política de pensiones. Porque no solo basta hacer demagogia, hacer populismo con este sistema, sino que también hay que llevar esas reivindicaciones que se hacen con las pancartas a las administraciones donde de alguna forma pues esos partidos tengan poder para poder cambiar las cosas. Las pensiones no son una política más, no es una política que sea como cualquier política que cabe en cualquier discusión, sino que es un derecho que representa muchos valores y mucha lucha de muchos años. Las pensiones es un acto de justicia para aquellas personas que han contribuido a lo largo de los años a la riqueza de este país. Las pensiones son un acto de justicia para muchas personas porque, en cierto modo, pues se quiere garantizar un final de su vida digno. Por eso hay muchos motivos para echarse a la calle y defender este sistema público de pensiones. También las pensiones han servido durante la crisis como el único sustento, como lo único que ha entrado en muchas casas de muchas familias que lo han pasado muy mal y que solo se han podido acoger a esa paga de los pensionistas para poder salir adelante. Por eso, como digo, son muchos los motivos para defender este sistema público de pensiones que se pone en cuestión y que desde que gobierna Rajoy, pues la actitud del Partido Popular ha sido dejar que este sistema se erosione, dejar que este sistema, a través del desprestigio, pues se vaya muriendo por sí mismo, y que si no actuamos de alguna forma echándonos a las calles y haciendo leyes para regenerar esta cuestión que se pone en duda, pues será así. Nos dejarán sin pensiones y buscarán el trasfondo que quieren conseguir con este movimiento de desprestigio hacia las pensiones públicas. Detrás de todo eso también ha habido pues una ideología, también ha habido un interés político, y porque ellos creen en otro tipo de modelo de pensiones. Ellos incluso entienden que el Estado no tiene por qué ser responsable de las pensiones, sino, como bien dijo una de sus diputadas, la Celia Villalobos, esta que se hizo famosa por jugar en el Congreso al Candy Crush, pues dijo que la pensión es algo que uno o una pues se lo tiene que ir trabajando. En definitiva, quieren que nos saquemos un sistema de pensiones privado.
porque el Partido Popular se quiere quitar la responsabilidad, porque para ellos supone una carga el sistema público de pensiones. Pero en el fondo, este planteamiento que hace el Partido Popular es un planteamiento neoliberal, porque lo mismo que intentan hacer ahora con las pensiones, pues también han venido haciéndolo con el sistema público de sanidad, porque, como sabéis, vienen desprestigiando el sistema público de sanidad, y lo que es más grave todavía, hay partidos de esto que se llama ahora la nueva política, que apoyan ese desprestigio público de la sanidad sin aportar ninguna solución, solamente diciendo lo que todo el mundo queremos escuchar a través de las pancartas, pero que cuando tienen opción de gobierno o tienen responsabilidad pública en cualquier administración no hacen nada para mejorar esa sanidad. Y esto es muy grave, que ese desprestigio movido por intereses de la derecha, por intereses de las grandes empresas que quieren privatizar tanto el sistema público de sanidad como el sistema público de pensiones, pues se vea apoyado por este tipo de partidos que se llaman de la nueva política. Hay quienes piensan que la sanidad es algo también que se lo tiene que pagar uno mismo. Y el modo operandi es siempre el mismo. Al igual que ocurre con las pensiones, pues ocurrió con la sanidad, porque pone en duda, desprestigian la calidad de nuestro sistema público de sanidad, para que la gente inconscientemente se cree en sus cabezas que el sistema público de sanidad está en muy malas condiciones. Eso sí, sin aportar nunca soluciones, y al final, pues aquellos que puedan, pues se hagan de alguna forma un seguro privado de sanidad, y la sanidad pública pues se quede ahí como de forma residual, para que solamente hagan uso de ella las personas que no tienen recursos para pagarse esos seguros privados de sanidad. Pues con las pensiones está ocurriendo lo mismo. Lo que está ocurriendo no es algo que nos esté pillando de sorpresa, porque es algo que venimos reivindicando y diciendo desde hace muchos años, porque estamos viendo, y vosotros lo veis, año tras año escucháis en las noticias que el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, pues está vaciando la hucha de las pensiones, y que esos ahorros de los cotizantes y de los trabajadores que con su esfuerzo han contribuido a ese sistema de pensiones, pues se lo están cargando y lo están desahuciando. Lo que es lo mismo, es un problema que no es de ahora, y que lo que ocurre ahora es que esa hucha se ha vaciado, y el Gobierno, entre otras cosas, lo último que ha hecho hace poco, hace un par de meses, pues sin que nadie se entere, y así de forma como ellos acostumbran, de forma oscura, pues han pedido un crédito de 15.000 millones de euros para poder pagar esas pensiones de este año. Y esto que hace este año, pues ocurrirá también el próximo año, porque no se ha tomado ninguna medida, no se ha hecho ninguna propuesta desde el Gobierno central para compensar esos fondos que han venido sacando de esa hucha de pensiones, y que, por tanto, el próximo año tendrán que volver a pedir ese crédito para poder pagar las pensiones públicas. La pregunta es que ¿hasta cuándo se va a poder pedir ese tipo de crédito, y por qué tiene que hipotecar el futuro de las próximas generaciones, que tendrán que hacerse cargo de esos créditos que están pidiendo para pagar las pensiones de hoy? Y otra de las preguntas que se pueden plantear aquí hoy también, ¿qué esperanza hay de que esas pensiones no solamente la perciban las generaciones más jóvenes, sino también las generaciones actuales? ¿Hasta cuándo se podrá seguir pagando esas pensiones? Por eso hoy hemos querido traer a un representante del Partido Socialista y a otro de UGT para intentar aclarar ese tipo de dudas y que nos informe acerca de qué es lo que está pasando realmente con el sistema público de pensiones. Al final de su exposición, si queréis, podéis plantear cualquier duda, cualquier problema y cualquier pregunta que queráis conveniente, que se intentará de la medida de lo posible de aclarar. Muchas gracias, y le doy la bienvenida al compañero Pepe Roales, que os va a explicar un poquito el sistema público de pensiones. Venga, pues... Bueno, lo que quería explicar en un principio, al final se hacen manifestaciones, se hacen todo tipo de actividades que pueden ser reivindicativas de las pensiones, pero el movimiento más reivindicativo que tiene uno siempre es la propia votación. Las pensiones no son nada que tenga que ver con que nos las pone alguien y a ver cómo las ajustamos. Eso no es así. Las decidimos todos nosotros con nuestro voto, que no se nos olvide, ¿eh? Es fundamental. Por eso cuando se cuestiona o se plantea, el sistema de pensiones no es sostenible. Ahora mismo se puede pagar y no se puede subir
lo que sube la inflación, que sí se podía subir, o la gente que se va a jubilar a nuevo, que hay un montón que se va a jubilar dentro de 10 años, se va a jubilar un montón de gente, no va a haber dinero. Eso no es cierto. Hay dinero para todo lo que decidamos nosotros democráticamente. Lo mismo nos gastamos dinero en hacer una carretera, que hace falta, como nos gastamos dinero en hacer publicidad de una cosa que no hace falta, y lo mismo hace falta gastarse el dinero en las pensiones. En resumidas cuentas, que el futuro de las pensiones no se decide por alguien que hace unas cuentas con un lapicito y dice tanto tenemos, tanto he recaudado y tanto no llego con lo que reduzco las pensiones. De eso no se trata. Veremos nosotros ahora, más adelante, que nosotros en estos últimos años, efectivamente, se recauda menos dinero que se paga de pensiones. Eso está pasando ahora. Pero hace 10 años no pasaba eso, sino que se cogía más dinero que de lo que se pagaba. Eso es oscilante. Hay momentos en que se coge más dinero, se paga más, y otras veces que se recoge menos dinero y se paga menos. Vengo a referir que, en resumidas cuentas, eso siempre va a existir a lo largo de toda la vida. Lo que se plantea, y es lo que estaba diciendo Juan José antes, que hay determinados condicionantes en nuestro país, en nuestro estado de bienestar, que son negocios. El plan de pensiones son negocios, son 100.000 millones que se pagan todos los años. Eso, cualquier fondo de pensiones, cualquier fondo de inversión extranjero, todo el mundo está deseando gestionar esos 100.000 millones, con lo que es algo tan atrayente que ahora, en estos momentos donde se recauda menos dinero de lo que se paga, hay mucha gente que empieza a cuestionar: el sistema no es sostenible, va a ser imposible pagar las pensiones, tenemos que subir menos dinero. La cuestión es crear una situación en la que a la gente empieza a entrar la duda, empieza a entrar en la confusión, empieza a entrar en la duda de si esto es sostenible o no, y empieza a plantearse que debe existir un sistema privado que es más justo y seguramente dará la solución. Ni es más justo ni da la solución. La única garantía que da solución al pago de las pensiones es un Estado potente como el que tenemos, y no una empresa privada, porque las empresas privadas son buenas hasta que dejan de ser buenas, porque los bancos eran buenos hasta que empezaron a hundirse, y al final, ¿quién la ha tenido que reflotar? Lo ha tenido que reflotar nosotros, todo el Estado, con dinero de nosotros. Vengo a referir que la garantía absoluta de cualquier derecho que tenemos nosotros en el momento es el propio Estado. Pero todo esto se enmarca, y en relación con lo que ha dicho el secretario general del PSOE, Juan José, no solamente pasan las pensiones. Si recordáis, la sanidad se cuestionaba hace algo así como 10 años. La sanidad en Andalucía la mantenemos siendo pública. En otras comunidades autónomas, la sanidad hay una parte que se desarrolla en lo privado. ¿Qué es lo que ocurre con la sanidad en lo privado? Esto es como todo: quien tiene dinero seguramente tendrá una sanidad que le cubre prácticamente todo, y el que no tenga dinero pues prácticamente no le cubrirá nada, o le cubrirá con menos recursos. ¿Qué es lo que ocurre? Si queremos ser todos iguales, un planteamiento de justicia social, todo eso va a una caja y da servicio a todas las personas. Lo mismo pasaba en la educación, exactamente en la sanidad, en la educación. Si fijáis, los últimos datos que han salido es muy curioso, porque resulta que Andalucía tiene alrededor del 90% en la educación pública. Ponemos educación pública, todo es mejorable, ¿eh? Ponemos dinero para la educación pública y aquí la gente opta por la educación pública. La educación pública es el mejor ascensor que podemos tener para nosotros aprender. Yo pongo mi ejemplo. Yo he podido estudiar con educación pública, yo no he estado en ningún colegio privado ni nadie me ha pagado nada, y mis padres vienen de un pueblo de la campiña de Sevilla, que se va a vivir a Sevilla. Yo nazco allí en Sevilla, mis hermanos nacen en mi pueblo, y todos vivimos a raíz de la educación pública, que es lo que nos da a nosotros la ascenso social y es lo que nos permite a nosotros ser iguales por todos los sitios. Eso es fundamental ahora el planteamiento. Y otro planteamiento que trata las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, que es la dependencia. Nosotros debemos ser siempre un pueblo inclusivo, que debemos proteger a aquellos que lo necesitan con los recursos de los que más tienen, ¿vale? Y hay gente que gana mucho dinero y tiene muchos recursos y vive en esta sociedad y se aprovecha de la misma calle o del mismo campo, igual que otro que tiene menos, y debemos ser inclusivos, porque la sociedad inclusiva que adaptan y ayudan a aquella sociedad que tiene alrededor, lo que hace es que le dan posibilidades a esas personas para que se vuelvan igual que los que no están en riesgo de exclusión y ayuden a esa misma sociedad. Y todo esto viene a relatar, y todo esto lo cuento, porque nosotros lo que tenemos que definir, nosotros tenemos definido en nuestra Constitución un estado del bienestar, que es lo que se llama. Nosotros en la Constitución, cuando la elaboramos, dijimos: a ver, aquí hay unos derechos básicos. Hay muchos derechos básicos, pero el estado del bienestar siempre se habla de los 4 pilares de derechos básicos. Nosotros estamos diciendo: a ver, la educación pública y gratuita. El gobierno andaluz, que eso duró hasta el instituto, el gobierno andaluz ha sacado que ahora el que va a la universidad y aprueba tiene una bonificación del 99%. No se puede poner el 100% porque lo recurre el Estado. Dice Rajoy: no, el 100% no. Bueno, pues se pone el 99%. Eso en cuanto a la educación. La sanidad pública y gratuita.
y universal a todo el mundo, claro que puede ser mejor. Hay quien tiene, cuando tiene una familia malo y se pone uno va al hospital y tiene que esperar 4 horas, pues se echa y le da coraje de todo, pero va uno al hospital y lo atienden. Ir a Madrid y hay una puerta a los que entran, por los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Esa parte. La dependencia, lo único que se da es en Andalucía. Y las pensiones, que es general, es, como he comentado, un derecho. Nosotros tenemos el estado de bienestar, como lo comentáis. Se integra dentro de los 4 pilares, que es la educación, la sanidad, la dependencia que entra de la protección social y el sistema público de pensiones. Sistema público de pensiones. Cuando escucháis a cualquier partido político, cualquier persona que opina, todo el mundo dice, sí, las pensiones tienen, sí, las pensiones hay que subirlas, las pensiones las tenemos que desarrollar, pero no hablan que el segunda parte de lo que dice las pensiones, porque mucha gente habla luego de las pensiones privadas. ¿Qué es lo que ocurre con las pensiones privadas? Las pensiones privadas las tiene quien se las paga. Hay quien se puede pagar las pensiones privadas, hay quien no se puede pagar las pensiones privadas. ¿Qué lo dejamos? Cuando llegue a la jubilación que no tenga dinero ni siquiera para mantenerse, porque hay gente que no tiene los recursos necesarios. Con que ella habla siempre de pensiones públicas, que es lo único que garantiza que las pensiones sean universales, no privadas. Hemos visto que todos son, y una cosa que es fundamental, la educación, la sanidad, la dependencia y el sistema público de pensiones son derechos, no son negocios. La derecha de este país, la derecha, tanto el PP como Ciudadanos, que tiene un discurso muy suave cuando lo hace, están hablando siempre de negocio. La educación es un negocio porque tiene colegios privados y cobran. La sanidad es un negocio porque cobran. La dependencia no la ponen porque no es un negocio y cuando la ponen está haciendo los grandes asilos, esos que cuestan un dineral, que lo ponen en la costa o prácticamente hoteles de lujo. Y el sistema público, que no lo quieren que sea público, quieren ser un sistema de pensiones, lo que es un negocio. Como he comentado, el dinero que se recoge por ahí, cuando lo coge una empresa privada, lo gestiona como una empresa privada, así tan tranquilamente, y hace negocio, porque si a la empresa privada que gestiona el plan de pensiones no le salen las cuentas, resulta que el plan de pensiones no sigue para adelante. El sistema privado de pensiones, que eso todo el mundo se lo calla, cuando llega siempre está diciendo, a ver, yo estimo que uno cuando se jubila va a durar 20 años. Cuando no dura 20 años y dura 25 o dura 30 años, de momento empieza a recortarte, te hacen un análisis que ya no te pueden pagar lo mismo. Eso lo hacen los sistemas privados de pensiones, que eso todo el mundo se lo calla, todo el mundo. Los sistemas privados de pensiones son mejores, no es cierto, son mejores. Tienen en cuenta la duración de cada uno. Y ahora se critica bastante, que ahora la gente dura mucho. Eso que dura mucho no es una pena, es una alegría. Eso que nuestro sistema de salud funciona, que lo que nos rodea, el sistema de calidad, funciona y eso hace que duremos más, cada día duramos más y eso no es una pena, eso es el éxito de esta sociedad, de una sociedad que nos cuida, dando una educación correcta, una sanidad correcta, una dependencia correcta y un sistema público de pensiones que hace que cuando lleguemos a la jubilación estemos cubiertos y no tengamos miedo a vivir en la absoluta miseria, que es lo que hacía antes. Yo recuerdo, mi abuelo el pobre siempre estaba ahorrando, claro, como no tenían pensiones, pues claro, se llevaba todo el tiempo ahorrando, el pobre vivía con el miedo de eso. Eso no debe existir, porque la gente no debe vivir con miedo en una sociedad en la que vivimos, que es rica, y el dinero tiene que estar para todos los que estamos aquí. Hemos hablado, y es todo eso, lo que hemos hablado, la educación, la sanidad, la dependencia y el sistema público de pensiones, son instrumentos políticos que los decidimos nosotros. Nosotros decidimos como en la sanidad, como en la educación, como en la dependencia, lo decidimos nosotros con nuestro voto. Y esos son instrumentos políticos que distribuyen la renta y reducen desigualdades. Yo puedo ir al colegio, da igual el dinero que tengan mis padres o no. Yo voy al colegio igual que el que tiene más dinero. Yo me van a atender en el hospital, lo mismo el que tiene más dinero que el que tiene menos dinero. Yo voy a tener las pensiones, por lo menos la mínima. Luego es cierto que quien cotiza más y cotiza menos, pero siempre se cubre con el mínimo de pensiones. Y hay pensiones no contributivas, que eso los sistemas privados no lo tienen. Hay gente que ha trabajado durante mucho tiempo, que nunca le han dado de alta, nunca ha estado de alta y nunca ha contribuido. Todo eso es distribución de renta y reducir las desigualdades. Pero eso exige un compromiso político. El compromiso político es, yo como partido, como PSOE, yo lo que quiero es que el sistema sea público en la educación, en la sanidad, la dependencia y en las pensiones, porque eso distribuye la renta y nos hace a todos iguales. Y eso es un criterio, un compromiso político. Hay quien no tiene ese compromiso político, quiere que cada uno se lo monte por su cuenta, que si tiene dinero que se lo pague, que si no tiene dinero que se lo pague, pero de eso no se trata, es compromiso político. Y el compromiso político, como comenté en un principio, se hacen manifestaciones, pero el compromiso político está en el voto. Votar a los partidos que creen en lo público, que es la garantía de la igualdad que estamos todos nosotros. Hemos comentado, nosotros hemos hablado que hay 4 elementos, hemos hablado que la educación pública es gratuita, que lo he comentado,
desde el jardín de infancia hasta la secundaria, y ahora la universidad también se ha puesto. El sistema público de salud es universal y gratuito, nadie entra, en algunos países tú entras y te piden la tarjeta Visa, ¿tienes dinero o no tienes dinero? Pues te quedas fuera, ¿no? Las pensiones están garantizadas por los poderes públicos, por nosotros, que no son las privadas no te las garantiza nadie. Aquí todo el mundo se habla de las pensiones privadas, todo el mundo habla de las pensiones privadas, pero las empresas que están detrás de las pensiones privadas también fracasan y se hunden. Y a ver quién le pedimos dinero cuando se caiga una empresa que gestione pensiones. Y la protección social, que es la dependencia, que eso depende no del Estado, sino de las comunidades autónomas. Y yo he hecho un estudio, lo digo porque tuve que ayudar a mi hija, estuvimos haciéndolo conjuntamente, y resulta que Andalucía, con diferencia, es la que más protección da. Nosotros tenemos renta mínima de inserción, con toda la problemática que eso trae, pero la hemos instalado, en ningún sitio de España está puesto, y tenemos la independencia que en ningún sitio de España está puesto como la tenemos nosotros aquí puesto. Pasamos, lo hemos comentado. Eso está, la educación está recogida en la Constitución. Es un derecho que no es un negocio, todo el mundo tiene derecho a la educación, todo el mundo tiene derecho a la educación, lo que estamos hablando. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita y los poderes públicos la garantizan. Hemos hablado de la sanidad, que se reconoce el derecho a la protección de la salud, y los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, física y deporte, pero además corresponde a un derecho que tenemos todos los españoles. Hablamos de la sanidad hay que reconocer que viene en la Constitución, luego se desarrolló por una ley, que eso lo desarrolló el NESYU, eso lo hizo un gobierno socialista, igual como la ley de la dependencia la hizo Rodríguez Zapatero, y lo de la sanidad, que fuera gratuita y universal, lo hace el NESYU en los gobiernos de Felipe González. Eso es voluntad política. Viene la Constitución y desarrolla una ley para que sea efectivamente gratuita. Eso lo hacemos los socialistas. Si fijáis bien, en la mayoría de todas las leyes y todos los derechos que se realizan, que todo el mundo se le llena a hablar a la boca de derechos, cuando desarrollan por ley, cuando es obligatorio, que no tienen, que se cumple, que hay que cumplirlo por ley, porque el que no lo cumple, incumple la ley y está haciendo algo que es ilegal, sino que está obligatorio, se hacen con gobiernos socialistas. Y es donde nosotros lo ponemos, asistencia sanitaria pública sin limitación ninguna. Luego cogió en el año 2013 y dijo, cuando entró Rajoy, dijo, a los emigrantes no les damos sanidad ninguna, y además a los que vienen de otros sitios los vamos quitando, y ellos los van quitando absolutamente todo. Eso es un error bajo mi punto de vista, porque verdad, cuando llega un emigrante aquí y no lo cuidamos, está enfermo y nos pegan las enfermedades. Pero además no solamente eso, que es una cosa práctica, sino también de derechos de las personas. Tendremos que ayudar a las personas o las dejamos que se mueran, ese tipo de cosas. Nosotros no podemos permitir esto desde un punto de vista socialista. Las prestaciones sociales. Nosotros hemos metido, desde el gobierno andaluz, como he comentado, esto tiene un desarrollo de comunidad autónoma, tenemos la renta mínima de inserción, pero además la parte más importante, metimos la dependencia, que se desarrolló a través de una ley general para toda España, pero lo único que la tiene desarrollada con absoluto disposición de recursos para que se pueda desarrollar, porque las leyes tú las puedes poner, como no pongas dinero no valen absolutamente para nada. El gobierno andaluz pone dinero para la independencia. Y ahora las pensiones, dicen las pensiones. Los poderes públicos, los poderes públicos son los que nosotros votamos, no son otros, ¿eh? Y si votamos a otros, lo mirarán de otra manera. Garantizarán mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, que es lo que se habla de la subida de las pensiones. Os contaré que en el año 2013, ahora os contaré, y suficiencia económica para los ciudadanos. Y eso viene recogido, como todos esos derechos vienen en nuestro estado del bienestar y vienen recogidos en la Constitución. Son derechos, no son negocios. Los votamos nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de que eso siga, de que las pensiones estén actualizadas, de que sean suficientes, que sean adecuadas. Eso lo votamos nosotros. Por eso cuando llega la hora de votación tenemos que votar a aquellos partidos que defienden esto. Por luego nos sorprendemos, que suele ocurrir en muchas ocasiones, cuando viene legislación de Europa. Bueno, aquí nadie vota a las europeas, todos nos da un poco de coraje, nada más que se vota el 43%, el 42%, no pasa en Europa. Bueno, pues de Europa viene un montón de leyes, que como nosotros nos quedamos sentaditos y no votamos, hay una parte de la derecha que vota constantemente todo lo que sale en Europa, y lo que no podemos hacer aquí viene de Europa. Y todo, bueno, ¿y quién ha puesto esto? Pues a votar en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Europeo que es una mayoría de derecha. Bueno, pues tenemos que votar a los partidos de izquierda para que en Europa, que se legisla mucho, estén los partidos de izquierda. No podemos pasar en esas votaciones, en las votaciones europeas. Lo que estaba comentando antes, nosotros este año, en el 2017, se ha gastado en pensiones 127.000 millones, que es un 40% del Estado. Dice, eso es mucho, porque hay mucha parte que desarrollan ya las comunidades autónomas. Y tú dices, bueno, esto es mucho.
Se ha gastado un 3,5 más que el año pasado. Se están subiendo las pensiones, hay más gente jubilada, que estamos cogiendo. Lo que pasa es que también hay menos gente que están naciendo, ¿verdad? Dentro de unos cuantos años seguramente no habrá problemas de pensiones, porque estaremos todos, no estaremos aquí y habrá mucha gente joven. Como no nace nadie prácticamente, va a haber más dinero que otra cosa. Me voy a referir que ahora hay un problema de dinero, pero dentro de seguramente 15 años el problema de dinero. Y en términos de demografía, 15 años no es nada. O sea, para nosotros 15 años es mucho, pero en términos de grandes números, 15 años no es nada, ni 20 años no es nada. El último 2 años es un incremento de 48.000 millones, pero además que esto es un éxito que nosotros podamos pagarle a nosotros mismos, ¿vale? El tipo de pensiones, hay muchas clases de tipos de pensiones, están las pensiones contributivas, que es el 83%, está la de clases pasivas, que tiene que ver con la parte de la administración del Estado, están los de complemento a mínimo, que es un 5%, aquel que le queda una pensión muy chica le tiene que complementar a lo que le queda, porque no lo vamos a dejar que se muera de hambre. Y las pensiones no contributivas, que cada día son menos, pero yo recuerdo que hace bastante tiempo las pensiones no contributivas eran mucho, había muchas personas que no tenían pensión, habían trabajado toda la vida, pero como no habían cotizado por él y nadie había pagado nada, por eso, y eso era mucho más alto. Eso va cambiando porque ya la legislación y las pensiones y los derechos que tenemos laborales hace que tengamos que todo el mundo esté cotizando y todo el mundo tenga derecho a su propia pensión. Eso es más o menos lo que es la tarta, que la mayoría, afortunadamente, todas son contributivas, todas de gente que ha trabajado y ha cotizado. Que eso debería ser 100%. Lo que pasa es que todavía estamos, que hay gente todavía que le quedan los picos, no la han cotizado bastante. La idea es que eso sea 100%. Y luego, por el tipo de pensiones, eso ocurre en las pensiones públicas, en las privadas esto no pasa. Hay pensiones de jubilación, que es el 61%. Pero también tenemos, el 10% es de pensiones de incapacidad permanente. Hay gente que se pone mala y va a trabajar en la construcción. Los yeseros, todos estaban malos de la espalda, todos estaban malos de la espalda, por el trabajo que tenían. Ese es el 10%, o dejamos a la gente que se muera, que se pone malo y lo haciendo. Pero luego nosotros contemplamos que también a las viudas también le pagamos. Eso en un plan privado a la viuda no le pagan nada, nada. Muere el que sea, la mujer no ha trabajado nunca, mentira. Ha trabajado, pero no está empleada, porque ha estado trabajando en su casa, cuidando a los hijos, y no se le pagan en el privado, nada. En lo público sí está contemplado, y el 25%, porque eso es ser solidario entre nosotros, es que es muy importante. Y las pensiones de orfandad, también. Cada día menos, porque tienen otro tipo de ayuda, pero también nosotros contemplamos ese tipo de ayuda. Las privadas no contemplan. La incapacidad permanente, si tiene un acuerdo, si la puedes tener en algún momento, pero la de viudedad y la de orfandad no, porque esas son individualizadas, son para cada una de las personas. El cónyuge, la mujer, o el marido, el que sea, y los hijos no tienen ni viudedad ni orfandad. Por eso cuando se habla de las gestiones, las privadas, que tú pagas tu dinero, no tienes en algún momento. Tú has pensado también en tu familia, si estás trabajando o no. Eso que es lo que sí, seguramente cuando lo hagan privado o quieren hacerlo privada, que cada uno tenga un plan de pensión individualizado, si quieren hacerla de ese, porque si no, no se cubre. Ahí tenemos, y eso es un poco la tarta que tenemos ahí en lo que significaría cada eso. ¿Quién paga las pensiones? Las pensiones es lo que yo estoy trabajando ahora mismo, la cotización sirve para pagar a las personas que están cobrando ahora la pensión. Es un pacto intergeneracional. Yo le pago a mis padres y mis hijos me pagan a mí. Eso es lo que se tiene, ¿vale? Es así como funciona eso. El importe recaudado se reparte entre los jubilados que tienen derecho. O sea, yo ahora se recaudo, yo estoy trabajando, pago la cotización que la pagan por mí, porque es mi dinero, que lo paga el que me tiene trabajando, paga la cotización, sirve para pagar las pensiones de la gente. ¿Cuánto se ha recaudado este año? Se ha recaudado solamente 109.000. Hablamos antes que hemos pagado 127.000 millones, tenemos un déficit de 18.000 millones menos. O sea, coño, ya no es sostenible el sistema, no. Ahora veremos cómo hace unos cuantos años se ganaba más dinero, se cogía más dinero y se pagaba menos. Pero es que eso es normal, como he comentado, y en los plazos de 10, 20 o 30 años eso no significa nada, porque eso, el Estado tiene dinero suficiente, recauda dinero suficiente, para que el dinero ese que falta de los 109 a los 127 lo ponga, que lo pone vía impuestos. Lo mismo hace una cosa que hace otra, que pone el dinero que falta para de pensiones. Pero si os fijáis, y es la parte que yo creo, esos 109.000 millones son menos, no porque se recaude menos, bueno, sí recaude menos, pero ¿por qué se recauda menos? Que hay que preguntarse por qué se recauda menos de los 127.000 millones, que lo veremos más adelante. Eso es un gráfico de lo que tenemos. Y eso es todo lo de régimen general, las cotizaciones, lo que se tiene cada uno. Lo que hemos olvidado, hemos ingresado 109 y hemos gastado 127. ¡Oh, qué miedo en ese tipo de historias! Eso es lo que están diciendo, eso no es sostenible, se gasta más de lo que se tiene, ese es el miedo que nos meten continuamente. Nosotros llegamos aquí y ahora, si veis,
En el año 2007 había 447 millones más, en el año 2005 había 900. O sea que aquí se cogía más dinero que de lo que se gasta por aquí. Me voy a referir que hay momentos en que se coge más y momentos que se coge menos, y ahora en estos últimos años pues estamos cogiendo, también vamos a coger más dinero, que es lo que aparece aquí abajo. Estos son los cotizantes, ¿vale? Había 17 millones, claro, cuando hay más gente parada, pues se gasta más dinero en pensiones porque se recauda menos por cotización, claro, pero eso, aquí hay más, aquí hay menos y aquí hay más. Me voy a referir que cuando contamos continuamente que no es sostenible el sistema, el sistema es sostenible porque cuando se recauda más, cuando se recauda menos, eso es como uno en su casa. Cuando va a cambio de trabajo, hay meses que gana más dinero y otro que gana menos dinero, o tienen más gastos, un mes tiene más gastos, un año tiene más gastos, otro tiene menos, pero al final uno sabe las cuentas que tiene. Esto es lo que tenemos el sistema de seguridad, que efectivamente se paga más porque hay más pensionistas y también porque duramos más, eso está bien, que duremos más, eso es que nuestra sociedad es más justa en ese sentido. Desde enero al 2013 se pierden 3 millones de afiliados, claro, hay menos dinero porque hay menos gente trabajando, ahora está siguiendo lo mejor. El problema es que tiene que trabajar más gente, que es un problema. Ahora se está aumentando el número de personas empleadas, pero también tenemos que hablar que seguramente la gente cotiza menos porque se le está pagando menos a la gente. Que eso habrá que hacer un estudio, a ver la reforma laboral cómo está actuando, pues la reforma laboral está tirando los salarios por abajo. Mientras menos cobra, menos cotiza, luego hay menos dinero para los pensionistas. Y hay que decir, coño, vamos a aumentar el salario mínimo, vamos a derogar la reforma laboral que tanto nos influye, vamos a permitir que se ponga otra vez la negociación colectiva para que la gente cobre más, cotizara más y no habrá este problema que tenemos aquí, ¿vale? Con lo que en el año 2007 ya tenemos un nivel de afiliación similar, me voy a referir de lo que teníamos cuando se ganaba dinero, cuando se recaudaba más dinero, ¿vale? Lo que tenemos aquí. Y ahora se dice la estrategia, ¿qué es lo que hace el PP? Dice, tiene una estrategia basada en la austeridad, efectos y en la devaluación de salario y la reforma laboral, que lo pone en peligro, claro. Yo soy tan austero y la reforma laboral hago que se pague menos, con lo que se cotiza menos, se recauda menos y ya hay menos dinero para pagar a los pensionistas. Ya digo yo, los pensionistas a partir de ahora se tienen que buscar la vida por su cuenta, planes privados, que tú no vas a tener dinero, que te vas a quedar sin dinero, que lo vas a necesitar y además no te subo el IPC, te subo el 0,25, porque yo me invento una cosa que se llama factor de sostenibilidad y todo el mundo, ¿qué coño es eso? Eso es que te pago menos porque me da la gana. Simplemente yo en vez de hacer todo este tipo de cosas, pues en vez de pagarte el 1,3 o el 1,7 que ha subido la vida, pues te subo el 0,25 y te subo 1 euro al mes, que eso es irrisorio, ¿vale? Seguimos para adelante. Esto es la evolución del déficit, lo que hablábamos, lo que yo comentaba antes, que en el año 2007 pues, tuvimos 14.000 millones más, ahora tenemos 18.000 millones menos, o sea que no es tan problemático cuando se habla de que el sistema no es sostenible. Cuando la gente diga que el sistema no es sostenible, que hay muchas personas mayores, que se paga mucho de pensiones, que se gasta más de lo que se cobra, diría, bueno, eso es ahora, porque hace 10 años se ingresaba más dinero, que eso fue lo que hizo Zapatero, que fue llenando lo que era la hucha, se fue cogiendo dinero para cuando hubiera estos desfases, pues hubiera dinero, o sea, eso está hecho cuando hay más, para cuando hay menos, porque esto seguramente subirá para arriba, ¿vale? Seguimos. Esto es lo que recaudaba cuando estábamos esto era con Aznar, que no hacía nada, Zapatero llenó la hucha, ¿por qué? Porque la gente cotizaba más porque ganaba más dinero. Aquí ha llegado Rajoy, y Rajoy pues se cotizaba menos, metió la reforma laboral a partir del año 2013 cuando empezó a andar y empezó a gastarse menos. O sea que fue Zapatero el que llenó la reserva, que es lo que se está pagando ahora mismo del déficit que tenemos, que eso no es malo que se pague, que para eso se llenó la hucha esa que teníamos, porque eso, lo que hizo Zapatero es llenar la hucha para que no hubiera problemas ni nadie dijera que no era sostenible el sistema. O sea, Aznar fue el que creó el fondo de reserva, pero bueno, no hizo prácticamente nada, lo creó porque se lo exigía Europa, concretamente, diciendo, tú tienes que hacerlo sostenible, pero no hizo absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace ahora? ¿Por qué cuestiona todo esto? Y Rajoy se lo carga, como digo por aquí, Rajoy se lo carga y en 4 años se carga el fondo de reserva. ¿Por qué se quiere cargar Rajoy el fondo de reserva? Se lo quiere cargar para decir que no tiene dinero y ahora ¿qué hacemos? Que no tenemos dinero. Los 18.000 millones yo no lo quiero poner este año y le va a contar a la gente y ahora vamos a tener que pagar más impuestos para poderle pagar a los pensionistas. Va a crear una situación un tanto chocante que no tenía que producirse porque eso se paga con dinero de todo. Se pagan las pensiones y con los impuestos se paga lo que falta de pensiones y aparte lo de la hucha que tenemos por aquí.
Lo que estaba comentando, el fondo de reserva, nosotros ahora mismo tenemos el fondo de reserva, en el año 2016 todavía nos quedaban 15.000, pero ahora, en el año 2017, pues este hombre pues, se ha gastado el fondo de reserva. Que no es malo que se lo gaste, porque para eso lo creamos el fondo de reserva. Porque esto aumentará en el momento que aumenten las afiliaciones y la gente cobre más. Y ahora que lo que decimos nosotros, bueno, ha partido la hucha de las pensiones, que no la ha partido, se la gastamos, se lo tenía que gastar. Pero las pensiones, como comento aquí, es un derecho garantizado que nadie nos lo puede quitar porque lo decidimos nosotros y además viene en la Constitución, pero además, que es lo más importante, votan 9 millones de pensionistas, o sea que uno debe ser consciente de la fuerza que tiene como pensionista, que no se nos puede olvidar, ¿vale? Cuando he comentado al principio, hay que ir a las manifestaciones, hay que protestar, todo eso correcto, ¿vale? Pero lo correcto es votar a los partidos que defienden las pensiones públicas, que es la garantía absoluta de que va a haber alguien en el Parlamento que diga las pensiones privadas, diga no, pensiones privadas no, pensiones públicas y garantizadas y con la subida del IPC y actualizadas para que sean justas para la gente que ha estado trabajando toda la vida y es la pensión que se merece. Esa es la parte que tenemos. Lo que hemos hablado nosotros es de las pensiones son de reparto, son contributivos y una prestación definida. La prestación definida significa que uno en función de lo que cotiza sabe lo que va a cobrar. Sabe lo que va a cobrar desde que la cobra hasta que ya no está en la vida. En las pensiones privadas te ajustan constantemente. Te dicen, ya ha durado 20 años, a partir del año 21 te reduzco un tanto por ciento, porque eso son las pensiones privadas, ¿eh? Ya no vas a cobrar tanto, te reduzco porque ya yo te había hecho el cálculo de lo que te iba a pagar, iba a ser en 20 años, ya está durando 21, 22, ya no me sale la cuenta, ya empieza el rebate. Eso lo hacen las privadas. Cuando eso digo yo, eso es un éxito, mientras más dure uno mejor, que es de lo que se trata. Mira, esto es cómo se gastan las pensiones y cómo se calculan las pensiones. Y lo digo porque, y lo explico por qué lo ponemos así. ¿Cuánto gastamos en pensiones? Depende de la gente que haya, de cómo funciona el mercado de trabajo, si se trabaja o no, y luego una cosa que se llama coeficiente técnico, que es como nosotros damos las pensiones. Por ejemplo, nosotros tenemos que dice aquí, facilidad para acceder a las pensiones. Hombre, lo mejor, hay trabajos donde uno puede estar trabajando hasta los 70 años, pero hay trabajos donde uno nada más que puede estar trabajando a los 60, pues eso tiene que ser flexible, ¿vale? O el importe y el último salario. Hay quien dice, vale, cuando te jubilas, ¿cuánto va a cobrar? ¿El 80% de lo que cobraba el último mes? Y tú dices, bueno, por 80%, pero en algunos sitios no, vas a cobrar 50%. Tú cobrabas 1.000 euros y ahora te jubilas, vas a cobrar 500 euros. Pues no, eso es lo que se llama los coeficientes técnicos, diciendo, no puede bajar del 80% de lo que ha cobrado. Esto no lo decidimos nosotros, porque esto depende de los que están pidiendo y los que van a nacer. El mercado de trabajo sí lo podemos decidir nosotros. Y estos coeficientes técnicos sí lo decidimos nosotros votando. Y podemos decir, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que hacer que la gente que con 60 años que ya no puede trabajar más, empiece a cobrar la pensión. Y el que de aquí, hombre, que sea el 80%, no que sea el 50%. Y eso se decide por ley. Lo votamos en el Parlamento, ¿vale? Que es importante. Total, que tenemos aquí, que lo que tenemos, la gente, el mercado de trabajo y los coeficientes técnicos. Y aquí hay una cosa que dice constantemente, que es el gasto de pensiones. El gasto de pensiones, la gente considera que es mucho o poco en función de lo que se llama el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿vale? Y entonces dice la gente, a ver, ¿cuánto produce este país? Pues este produce 200.000 millones. ¿Las pensiones cuánto es? 127.000 millones. Pues España es el 11,8%. Y ahora dice tú, hostia, eso es mucho, el 11,8%. De lo que se produce los pensionistas se lleva el 11,8%. Eso es una barbaridad. Y ahora tú dices, barbaridad. Ahora veremos y nos vamos a comparar con el resto de países. Que estamos asombrados aquí porque pagamos 127.000 millones, que es el 11,8 y nos echamos la mano a la cabeza. Bueno, un momento, hay un factor demográfico que es un éxito de nuestro sistema, como he comentado, depende del envejecimiento, lo de la salud, hay una baja tasa de fecundidad, ¿verdad? La gente no tiene niños ahora, tiene muy pocos niños. Sigamos así, con 1,3 de la gente que nace, estamos bajando de población. O sea, es una estimación que dentro de 20 años pues habrá 5 millones menos. Va a haber más gente hay menos gente que nace que la tiene. Bueno, pero eso es también la normalidad, porque es un planteamiento que tenemos de vida. Lo mejor hay que promocionar la natalidad, hay que dar más recursos para que la gente pueda tenerlo. Bueno, y luego una cosa más importante, que gente como yo entramos en el baby boom. Yo no hice la mili porque me libré por excedente de cupo. Había tanta gente que sobrábamos tela. Entonces yo no hice la mili por eso. Sobrábamos mucha gente. Salía un montón de gente. Bueno, pues yo soy del baby boom. Yo, en una época buena, todo el mundo decidió tener. Pasamos aquí.
Esto ya lo he hablado. Dice, nosotros el 11,8 estamos en una tasa del PIB, gastamos mucho, yo no sé qué. Bueno, pues mira, resulta que nosotros estamos aquí en la mitad. O sea, que no gastamos tanto ni gastamos tan poco. Que estamos por la mitad. O sea, que nos meten miedo. Es que no es sostenible el sistema. Pues España resulta que está por la mitad. Está por debajo de Bélgica, de Reino Unido, de Dinamarca, Francia, de los que están cerquita de nosotros. De Italia, bueno, no estamos tan malamente, tampoco gastamos tanto dinero, por eso el sistema ahora es cuestionable, no sostenible, no va a haber dinero para nada, porque Italia y Francia y Portugal son iguales que nosotros, pues están por abajo, hombre. A ver si nos vamos a asustar ahora y no tenemos por qué asustarnos. Y nos están metiendo el miedo de que no es sostenible todo el tiempo, que por eso pagan menos, se cuestiona constantemente que no, que privado, que no hay dinero, todo ese tipo de cosas. Esto es lo que he hablado del problema demográfico, que, hombre, se estima con unas proyecciones de la gente que se cree más o menos que dentro para 2065 va a haber 5 millones de personas menos. O no, a lo mejor le da ahora a la gente por tener hijos y lo mejor nos recuperamos, que eso puede ser. El factor del trabajo, hablamos del factor demográfico y ahora el factor del trabajo. Vamos a ver. El dinero que se paga de las jubilaciones sale una parte importantísima, sale de las cotizaciones, de lo que trabajamos cada uno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Para que haya más cotizaciones, para que haya más dinero, pues lo primero que tiene que hacer es que tiene que haber más gente trabajando, eso es lo primero. Pero luego hay otra parte más importante, que es aumentar los salarios. Mientras más cobro, más cotizo y más dinero hay para las pensiones. Con lo que se cuestiona constantemente, la reforma laboral crea mucho trabajo, pero trabajo de precario, donde la gente gana muy poco dinero, con lo que tiene muy pocas posibilidades de dar dinero para cotizaciones, para pagar las jubilaciones. Con lo que una de las cosas que tienen que incrementarse o tienen que mejorar es: hay menos gente trabajando y que cotiza menos. Tenemos que derogar la reforma laboral. La reforma laboral, ¿por qué la tenemos que derogar? Porque la reforma laboral lo que ha hecho, en resumidas cuentas, es precarizar los trabajos, despedir a gente cobrando esto y contratar 2 de 500. Eso es lo que está sucediendo en todos los sitios, con lo que la gente cotiza menos y hay menos dinero. Y una tendencia nacional que tenemos que ir. Y luego pasa otra cosa también que es un poco importante, que efectivamente hay un envejecimiento, cada vez que ya lo hemos comentado, hay más gente, en este caso, que trabaja porque está jubilado y hay menos gente, nace menos gente y hay menos gente trabajando. Se habla que posiblemente dentro de 10 o 15 años no habrá paro, pero no habrá paro no porque haya más trabajo, sino porque habrá muy poca gente trabajando, hay menos gente naciendo. Y luego nos tenemos que plantear hasta qué fecha o hasta qué edad nos jubilamos, que es la parte que tenemos que plantearnos. Esto es lo que se llama el factor del mercado de trabajo. Y lo que hemos comentado antes, el factor de los coeficientes técnicos. Decir, si pagamos, que esto es una decisión que tomamos nosotros democráticamente, si queremos pagar jubilación por viudedad, orfandad, si pagamos incapacidad permanente, si cobramos el 80%, todo esto se negocia en una cosa que se llama el Pacto de Toledo, donde se sientan todos los agentes sociales, los de izquierda o de derecha, los sindicatos, todo el mundo, y se arregla esto, tal y como estamos haciendo. Esto es la posibilidad de plantearse algo para futuro, para que no sea cuestionado el sistema. Pero como he comentado, cuando uno se sienta en estos pactos, tiene que llevar la fuerza suficiente, y la fuerza suficiente es la que tenga tu representatividad en el Parlamento español, y en el Parlamento de Andalucía, y en el Parlamento de Estrasburgo Europeo. Por eso tenemos que ser mayoritarios en todos estos sitios. Si no, nos ganan, porque todo lo que hagamos, las manifestaciones, lo otro, como luego venga en el Congreso de Diputados y la gente vote que no, o que se cortan las pensiones, se cortan las pensiones. Por eso tenemos que votar a los partidos de izquierda. Esto, las pensiones, por eso, bueno, nosotros seguimos estando en Andalucía, porque hemos tenido, efectivamente, estamos por debajo del País Vasco, estamos por debajo de Aragón, estamos por debajo de Asturias. Todo eso tiene que ver porque donde gana la gente más dinero son en las sociedades más industrializadas. Nosotros tenemos que industrializar y ganaremos más dinero. A lo que venía a referir antes, que ya salió antes. Nosotros, vamos a ver, el 11,8, y está todo el mundo, es que pagamos mucho de pensiones, coño. Pues resulta que Grecia del PIB el 16,2, coño. Bueno, dice tú, Grecia está, yo qué sé. Pero Francia paga el 14,9, todavía podemos subir hasta el 14,9, podemos llegar, podemos gastarnos más dinero, tampoco es malo. Italia también está al 15, y Finlandia está al 12, y Portugal está al 13, y Polonia al 11. Luego están estos países, que es el Reino Unido e Irlanda, que tienen un sistema de pensiones mixto. Por eso no es comparable, aparece el 7,4 y el 7,7, que es un sistema mixto que ellos tienen, muy particular que tienen ese, y los alemanes también tienen eso que llaman lo de la bolsa que tienen cogido, que es un sistema diferente al nuestro. Pero comparando eso con los países mediterráneos, que son el modelo de pensión que nosotros tenemos, nosotros todavía estamos por abajo, tenemos el 11,8. O sea que podemos gastar hasta más dinero en pensiones de lo que gastamos ahora mismo, porque no salimos de la normalidad, porque aquí tenemos Francia el 14,9.
Italia tiene, y Grecia tiene el 16, Italia tiene el 15,7, o sea que no gastamos tanto dinero como dice, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Aquí está el PIB de las pensiones, eso es lo mismo, pero en esto estamos por aquí y estamos por abajo, que es lo que quería comentar de todo esto de eso. ¿Qué es lo que hace? Llega el PP en el año 2013, introduce dos cambios, dice el PP, bueno, aquí se acabó la historia, yo no, lo que comentamos al principio que es un derecho que es la adecuación y hacer suficiente y que estén continuamente regularizadas las pensiones, dice el PP, no. Esto está tan mal y me gasto tanto dinero que no se gasta tanto dinero como los países de al lado, que no se gasta tanto dinero, se gastaría ese dinero, o podría coger más dinero quitando la reforma laboral, y dice, bueno, yo no voy a subir el IPC, porque no quiero subir el IPC, y voy a subir un 0,25. Y como máximo un 0,50 y no sé qué. ¿Qué es lo que produce esto? Empobrecimiento de las pensiones. Y una cosa que en Andalucía no pasa, que es el copago farmacéutico. O sea, si uno fuera a Andalucía, ¿os acordáis que al principio, cuando instaló la Junta de Andalucía, había que llevar una cosa, que había que pagar una parte? Bueno, eso terminó, en Andalucía no existe. En otros países tú tienes que pagar una parte sobre la marcha cuando compras las medicinas. ¿Qué supone esto? Bueno, pues desde 2013 pues hemos perdido un 3,5% del PIB, y si sigue la cosa así, seguiremos perdiendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora, como ha pactado con el PNV, que hay muchos jubilados en el País Vasco, pues el PNV ha pactado que se suba ya el IPC con 1,6, pero hasta cenar los presupuestos no quería subir el 0,25, ¿vale? Con lo que ahora se ha conseguido, pero se ha conseguido en el presupuesto de este año y en el que viene. Pero de eso no se trata, se trata de ponerlo por ley, que subirá todos los años el IPC, no que yo este año, porque he pactado con el PNV, lo subo, viene, si no lo subo lo puedo quitar tan tranquilamente, ¿eh? Hay que ponerlo por ley, que es de lo que se trata. Esto lo que significaría que si en el año 2017 pues, cobramos 1.000, pues en el año 2045 pues, la gente va a estar cobrando 843 con las subidas del IPC y por debajo de lo que tenemos hasta el momento. Estos son las pensiones en los distintos sitios, bueno, eso lo podéis mirar en cualquier sitio. Conclusión de los datos, que es lo que estamos hablando aquí. El gasto en pensiones es perfectamente asumible, ya lo hemos comentado. El 11,8 y en otros sitios se paga más. Con que de que no es sostenible el sistema, sí es sostenible el sistema. Y se puede pagar. Hay que pensar en una fiscalidad, claro, hay que decir, vamos, no hay que hacer tantas rebajas fiscales a las grandes empresas, ni a lo otro, hay que empezar a cobrar. Fijáis bien, el gobierno de Rajoy, como ha tenido que subir las pensiones, ha dicho, pues le voy a subir a Google, le voy a subir a Amazon, que a toda esa gente se le perdonaban los impuestos. Yo ahí me tomo una cerveza, me compro el pan, yo pago impuestos, que es el IVA, lo cual no lo veo porque lo pago. Bueno, pues toda esa gente no pagaba nada. Bueno, pues dice ahora, bueno, es verdad, así vamos a subir las pensiones y le va a cobrar a esta gente. Bueno, pues eso ya, todo lo que falta por aquí, tenemos que subir la fiscalidad. Esto es parte importante. Hay que quitar todos los intereses privados. Los intereses privados son, que como comentaba al principio, vamos a ver, 127.000 millones y está algunas empresas deseando cogerlo para gestionarlo a ellos, porque eso es dinero, el que maneja el dinero cobra más dinero. Hay que ajustar los sistemas de cotizaciones, todo eso. Y hay partidos políticos que plantean la confusión, el deterioro. Tanto Ciudadanos, que lo plantea, lo que pasa es que lo plantean más fino, como el PP, el sistema de las pensiones no es justo, a ver cómo lo mantenemos, hay que pagar un mínimo y luego cada uno que se lo busque como pueda, de eso no es posible, ¿vale? Y eso plantea la confusión, ¿para qué? Para crear la duda en todo el mundo, para que luego, bueno, pues sistema de pensiones privados, es que no se puede pagar sistema de pensiones privados. Mentira, es sostenible el sistema y se puede mantener con sistemas públicos de pensiones. ¿Qué es lo que propone el PSOE? ¿Qué es lo que propone el PSOE? El PSOE propone, primero, derogar la reforma laboral y recuperamos los 18.000 millones, eso que recuperamos cuando lo teníamos en el año 2007, cuando estaba Zapatero, y recuperamos y hacemos sostenible. Recuperación de retorno de jóvenes, que en vez de trabajar allí, que trabajen aquí, coticen aquí, ganamos dinero aquí, y cotizan. Y eliminan la precariedad laboral. La precariedad laboral hace que la gente trabaje 2 días, 3 días, no cotice prácticamente nada, y cambiar ese contrato indefinido, contrato a jornada completo, porque la gente cobra más, cotiza más, y hay dinero para pagar las pensiones. Con que lo primero, reformar la derecha laboral. Revertir la reforma del PP en el 2013. Hay que cambiarla. El empobrecimiento de las pensiones, desde el año 2013, con la subida del 0,25, se puso menos y es una ley que sacó el PP. Nosotros ahora, hace poco, la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho, vamos a ver, y he comentado siempre, a partir de ahora las pensiones, la parte de pensiones contributivas que paga la Junta de Andalucía, lo va a hacer por ley. Ya no va a ser que lo metamos en presupuesto, por ley. La subida de las contributivas que hace la Junta de Andalucía. Esto concretamente, esta reforma de pensiones del año 2013, hay que decirlo todo, cuando se presenta en estas elecciones generales, no, sino en las anteriores, donde se presenta por el Partido Socialista Pedro Sánchez y hace su
propuestas del Partido Socialista, de las 100 medidas que tenía para que no mandase el PP, que era el pacto entre Izquierda Unida Podemos, lo que era el PSOE y el Ciudadanos, una de las cosas que tenía, que proponía el Partido Socialista, era derogar la reforma laboral. O sea que si se hubiera hecho en el año 2013, cuando se vota esto, la reforma de las pensiones, no hubiera estado Rajoy, esto no existiría. Estaría revalorizadas todas las pensiones con el IPC. O sea que hay que decirle a nuestros compañeros de izquierda, hombre, no dé tanto coraje, votad a nosotros, porque al final salimos perdiendo esto, porque todo esto se podía haber quitado en el año 2013 y no se quitó. Hay que decirle a nuestros compañeros de Izquierda Unida y de Podemos que algunas veces tienen que votarnos porque decía el Partido Socialista. Esto lo quitamos sobre la marcha. Esa fue de las 100 medidas que tenía, lo quitamos sobre la marcha. Pues no, hubo elecciones, ganaron los otros más y no se pudo quitar esto. Y eso se pudo quitar sobre la marcha. Recuperar el Pacto de Toledo, que es el acuerdo de toda la gente. Hay que meter un rigor técnico, hacer una apuesta decidida por las pensiones públicas y no privadas, tenemos que ponerlo claramente, y una reforma fiscal en condiciones, y el rescate bancario. Hay que, la mayoría de las empresas estas grandes, que tienen que pagar el 35%, luego nada más que pagan el 2 y 3%, hay que hacer una reforma en condiciones, que hay que coger ingresos por fiscalidad, que le estamos perdonando. Bueno, pues no le perdonamos a la gente. Tú me vas a cuestionar las pensiones y ahora tú le perdonas a la gran empresa los impuestos que pagamos. Mira, no, tú cóbrale lo que tienes que cobrar y recauda más dinero y le paga las pensiones a nosotros que somos de aquí y trabajamos aquí, somos los ciudadanos y además decidimos con nuestro voto. Y ahora esto es más importante de lo que parece. Esto es, si os fijáis, esto está en azulito, esto está en rojito y esto está en azulito. Esto es en el tiempo de Aznar, esto es en el tiempo de Zapatero, y si no lo veis de aquí, y este es el tiempo de Rajoy. Esto es lo que sube el IPC, lo que sube el IPC, y lo que sube el IPC, y lo que sube las pensiones máximas, y lo que sube las pensiones mínimas. En tiempo de Aznar, el IPC subió el 6,52. A las pensiones máximas, Aznar le subió el 3,29, y a las pensiones mínimas el 4,35. O sea, los pensionistas perdieron dinero aquí. No perdieron mucho dinero, pero perdieron dinero, ¿vale? En el tiempo de Rajoy, la inflación ha subido el 13%, ha subido menos y ha subido menos. Casi la ha igualado. De todas maneras, ha subido un poco porque hace un ajuste. Pero en tiempo de Zapatero, que es la verdadera apuesta que se hace de un gobierno de izquierda, las pensiones mínimas en estos 7 años subieron el 53,65%. Eso lo hace Zapatero. La gente que cobraba poco a poco se le subió un 50% más en 7 años. Esto lo hacía Zapatero. Y a las pensiones que cobraban más, digo Zapatero, vamos a ver, los que cobran mucho, porque sube lo mismo que el IPC, subió 19,63 o 19,64, pero desde un gobierno de izquierda se le sube al que menos tiene más y al que más tiene se le sube lo justo. O sea, respetaba esto con la inflación, pero a las pensiones mínimas se le subió un 53,65%. Eso no lo hizo ni Aznar ni lo hizo Rajoy. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no creen en la igualdad de oportunidades, no creen en la solidaridad, no creen en la justicia social, y es lo que nosotros tenemos que tirar, en la justicia social. Y nosotros sí hicimos desde la izquierda lo que nos corresponde, subir las pensiones mínimas para hacer digna a la gente, para que tengan recursos para vivir adecuadamente en su casa, con su familia, tranquilamente y de una manera sosegada en los últimos años de su vida, que es importante. Con lo que hemos dicho, el futuro de las pensiones, ¿dónde está? El futuro de las pensiones depende de nosotros, no depende de que uno haga cuenta, depende de lo que votemos, que es importantísimo. Los que están en el Parlamento son los que votamos nosotros, y el Parlamento es el de Andalucía, el de España y el de Europa. Hay que votar al partido de izquierda, hay que votar al PSOE, hay que votar al PSOE, que es el único que defiende en nuestra propuesta que el sistema sea de pensiones y sea público, y depende de nosotros, no depende de que nadie haga cuenta ni nos cuente rollo. Y hay que estar vigilantes ante la estrategia de privatización. Hay quien nos quiere continuamente contar la película de que hay que privatizar, que el sistema no es sostenible, porque estamos hablando de mucho negocio y muchos amigos en manos de partidos políticos que quieren hacer negocio. Con lo que siempre hemos comentado, que el futuro depende de nosotros mismos y en nuestras manos está. Que no es alguien que nos hace las cuentas, que tenemos que votar a partidos que defiendan las pensiones públicas, que se revaloricen, que son adecuadas, que son suficientes. No solamente las pensiones, sino lo que hablamos en principio, la sanidad, la educación y la dependencia, que es fundamental. Y muchas gracias a todos y a todas. Yo realmente hablo moviendo las manos, y esto he tenido que estar todo el tiempo aquí con las manos aquí, pero... Bueno,
viene Diego, que ha salido, en previsión. Bueno, pasemos un descanso mientras viene. Si queréis hacer alguna pregunta... ¿Qué? ¿Ya ha terminado? No, el ordenador... Pero sí, perdón. Lo quitan supra, ¿no? Eso es. Cierras allí. Y ahora le das a la mía, que es aquella de allí. Eso es. Y ahora le das a F5. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir y para mí una satisfacción estar aquí con vosotros y explicar un poquito de todo este tema. Vamos a ver. Vamos a hablar de las pensiones y me voy a meter con algunas cositas más porque Pepe ha dicho muchas verdades, pero me gustaría recalcar algunas cosas de las que él ha dicho. La Constitución española, estos dos leones son los que están en las Cortes. Esto tiene una historia, os cuento una historia. Esto iban a poner, en las Cortes iban a poner 2 farolas, pero pusieron los 2 leones y lo pusieron de escayola porque no había dinero. Cuando llovía se estropeaban. Así que los tuvieron que cambiar y pusieron 2 leones más chiquititos que le decían los perros. Al final los cambiaron otra vez con unos cañones que cogieron en la campaña de Marruecos. Los fundieron. ¿Y sabéis de dónde son estos leones? ¿Dónde los fundieron los cañones para hacer los leones? En Sevilla. Y se llaman Daoy y Velarde, y Daoy, que fue uno de los capitanes que se sublevó contra los franceses en Madrid, era también sevillano. Pero bueno, empiezo. La Constitución, a mí me encanta la Constitución. España es un Estado social, democrático y de derecho. Social, porque tiene que atender a la sociedad en general, democrático, porque está basado en principios democráticos, y de derecho, porque hay una separación de poderes y hay que respetar. Y un artículo que a mí me gusta mucho de la Constitución es este, que es el que ha dado y da paso a que la gente salga a la calle. Dice: la dignidad de la persona humana, la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que tenemos un gobierno que está gobernando a espaldas de la población. Y como gobierna a espaldas de la población, la gente se harta y sale a la calle y provoca que la paz social no exista. Han salido a la calle los pensionistas, que por cierto, el problema de las pensiones no es de los pensionistas, el problema de las pensiones es de todos, porque algún día todos tendremos pensiones. Han salido a la calle las mujeres, porque están ya hartas de la discriminación que existe en esta sociedad, machista, y han salido a la calle con el tema de la manada. Eso de que 5 tíos violen a una muchacha y que digan que no la han violado, que es que consintió. Entonces, cuando la dignidad de la persona se pisotea, cuando la dignidad de la persona se machaca, la gente se harta. Y cuando se harta, sale a la calle. Y sale a la calle masivamente. Y la paz social, lo que hay que es paz social, pues la gente se harta y sale y provoca las revueltas populares. Y eso es lo que ha pasado con las pensiones, con las mujeres, con lo de la manada y lo que seguirá pasando. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque hay un gobierno que gobierna a espaldas del pueblo. Los políticos, muchos políticos y unos más que otros, cuando están en campaña electoral prometen muchas cosas, pero una vez que han llegado al poder se olvidan de lo que han prometido. En el caso de Rajoy en concreto, dijo que no iba a tocar el IVA y tocó el IVA, que no iba a tocar las pensiones, tocó las pensiones. Dijo un montón de cosas que luego no solo no las ha cumplido, sino que ha hecho todo lo contrario. Ha hecho todo lo contrario. Los pilares básicos, como decía Pepe, del estado de bienestar, pues son la educación,
universal, general, y ahora mismo el Partido Socialista está apostando por una educación universal superior también. Donde más becas se dan en España es aquí en Andalucía. Hay sitios donde dicen, mi padre era un obrero, yo tengo 2 carreras, y mi padre era un obrero. Y pudimos estudiar por becas, pudimos estudiar con mucho sacrificio. Bueno, pues el Partido Socialista sigue diciendo que todo el mundo, independientemente de lo que ganen los padres, independientemente de que sean gente obrera, de que sean gente pobre, que sus hijos puedan estudiar una carrera. Gracias a eso, yo hoy estoy aquí defendiendo a la clase obrera. Y cuando voy a hablar a las grandes mesas con grandes abogados, yo soy abogado, con grandes señores, y dicen, es que nosotros, y van muy chaquetados, digo, un momento, que yo también soy abogado. Por cierto, le dije a uno, yo conozco mucho Marbella. Dice, anda, veraneando en Marbella. Digo, sí. ¿Sabes por qué conozco Marbella? Porque estuve trabajando de camarero desde que tenía 16 años hasta que tenía 23 años. Porque iba allí todos los veranos para poder pagarme mis estudios. No como tú, que ibas veraneando con papá y mamá. Pues eso es lo que pretenden algunos partidos. Algunos partidos lo que pretenden es que estudien los hijos de los ricos, que siga habiendo clases sociales, que a nosotros nos llaman chusma, a los obreros nos llaman chusma. Ah, eso es chusma. Esto. Y ellos siguen teniendo el trajecito de chaqueta y siguen siendo los de siempre. Los pilares del estado de bienestar son la educación, como decía Pepe, la sanidad. Hombre, es que quieren cargarse la sanidad, porque detrás de la sanidad hay un negocio impresionante. Es que hay clínicas privadas que ganan mucho, mucho dinero. Les interesa que el sistema público de sanidad no funcione. Les interesa ¿para qué? Para que la gente vaya a la privada. ¿Pero quién va a la privada? Otra vez vamos a lo mismo, los que tienen dinero. Me decía una catedrática que ya ha fallecido porque tenía un cáncer, que la grandeza de la sanidad española, la sanidad que puso el Partido Socialista Obrero Español, esta sanidad universal, era que ella era catedrática de universidad y estaba en la misma habitación con otra señora que recogía aceitunas. Esa es la grandeza de la sanidad, pública, porque si no es sanidad privada, ¿qué es lo que quieren? Quedarse con la sanidad privada, con la educación privada. Por cierto, en Andalucía es donde más becas, ya lo he comentado, se están dando para que los que no tienen oportunidades las puedan tener. Sistema de prestaciones. Pepe decía que era el tema de pensiones. Nosotros incluimos, porque hay quien lo incluye dentro del estado de bienestar, las pensiones y las prestaciones por desempleo. A ellos les encantaría que aquí pasara como en los países neoliberales, que cuando un tío se queda parado, a su casa, oye, que me queda parado, que no tengo para comer, mendiga, a mí me da igual, tú a tu casa. Aquí en España tenemos el sistema del paro, de cobrar paro, por un tiempo determinado. Por cierto, se ha ido disminuyendo también, antes era mucho más y cada vez lo van disminuyendo más tiempo. Y por último, los servicios sociales. Servicios sociales, que esos servicios sociales, el cuarto pilar del estado de bienestar es la famosa ley de dependencia, que la puso el amigo Zapatero. Esa ley de dependencia que la pone el Partido Socialista, está muy criticada por todos. Ah, si los viejos, que lo cuiden los hijos o las hijas o quien sea. Pero ¿por qué el Estado va a cuidar de los viejos? ¿Por qué el Estado, si un tío...? No, Zapatero dijo, es un derecho. Y lo puso como derecho, como ley. Pero ¿qué pasa? Que ahora dicen, ha llegado la crisis y no podemos pagar la dependencia. Y salvo en Andalucía, que es donde está el nivel de dependencia, de pago de dependencia más alto, que es un 90 y algo %, en el resto de España hay mucha gente que la solicitan y se tiran 3, 4 y 5 años sin tener derecho a la dependencia. Esto es el estado de bienestar. Esto, a mí me encanta la Constitución, por eso empecé con los 2 leones de la Constitución. Hay muchos artículos de la Constitución que se los quieren cargar, porque nos quieren tapar la boca. Han puesto la ley Mordaza, actualmente existen 300 sindicalistas encausados por ir a la huelga, por hacer huelga, por manifestarse, porque no queríamos la reforma laboral. Y hemos ido a la huelga y hay 300, y entonces hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, pero importante, algunos como es el derecho a la huelga, el derecho a la sindicación,
la libertad de educación, el derecho a la educación, mucho el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración, eso dice la Constitución, remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. O sea, que cuando un tío trabaje, cuidado que después todo viene enlazado con lo que quiere decir. Dice la Constitución, cuando un tío trabaje, que cobre lo suficiente para mantener a su familia y a sus hijos. ¿Sabéis que ahora está dándose la figura del trabajador pobre? 3 euros, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué cobran 3 euros la hora? Porque mirad, Rajoy, o el partido que gobierna, quiere engañar a la gente y se cree que la gente no piensa. Dice, vamos a ver, esto es un puesto de trabajo de 8 horas. Ya hay 2 puestos de trabajo de 4 horas. ¿Y esto qué son? 2 puestos de trabajo de 4 horas. Pues ya hay 4 puestos de trabajo y ahora dice y sale por la tele. ¿Ha disminuido el paro? ¿Será sinvergüenza? ¿Cómo que ha disminuido el paro? Además, no crean 4 puestos de trabajo, sino que crean 3, con lo cual se cotiza menos. Se cotiza menos, como decía Pepe, que antes. Y entonces se crean 3 puestos de trabajo y no disminuye el paro. Lo que estás haciendo es creando trabajadores pobres. Trabajadores que a pesar de trabajar no pueden mantener a su familia. Pero no solo eso, sino trabajadores que están las criaturas trabajando y no están cotizando para su pensión. Pero trabajadores además que no solo no están cotizando para su pensión, sino que es que además no están contribuyendo a las personas que tenéis una pensión, que eso, los que trabajamos ahora estamos pagando las pensiones de los que tenéis ahora. Y los que vengan después pagarán nuestras pensiones. Pues son tan... que dicen, no, ha bajado el paro. Y le preguntas tú, ¿y cuánto ha subido la cotización de la Seguridad Social? Dice, no, los cotizantes han subido también, porque eso cotizan, pero el nivel de dinero que entra es más bajo. Bueno, ¿eso cómo puede ser? Y así lo hacen. Y se creen que los demás somos tontos. Y yo cuando escucho a la ministra, además a la ministra le dicen, oiga, ministra, ¿cómo un trabajador que gana 300 euros dice usted qué pensión le va a quedar a ese hombre cuando sea mayor? Un chaval, un joven. Dice, que se haga un plan de pensiones. Pero pues, muchacha, si con 300 euros no tiene ni para vivir, ¿cómo se va a pagar un plan de pensiones? Pues eso es cinismo. Bueno, seguimos. Aparece el derecho a la salud, como veis ahí en el artículo 43, derecho a la salud. Y el artículo 50 que tiene es el derecho a suficiencia económica y el derecho a las pensiones. El derecho a las pensiones, bueno, sabéis, UGT, el único sindicato y el único de todos que hemos recurrido la subida de las pensiones que ha habido este año, recurrido por los tribunales. Lo recurrimos y estamos en juicio, porque decimos que eso no es justo y está recurrido para que no se aplique el factor de sostenibilidad que dicen, ni el índice de devaluación. Vamos, para que no suban el 0,25 y que para las criaturas que se van a jubilar este año no les quiten un 0,75, que es lo que les quieren quitar. Os lo explico. La Constitución, en el artículo 50, lo dijo antes Pepe, los poderes públicos garantizarán, los poderes públicos, el Estado que todos votamos, garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Actualizada quiere decir que si me pagan 8 y el año que viene sube el IPC 4, que me paguen 8 más el 4% de veces que ha subido. Actualizada. Pensiones adecuadas y periódicamente la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad, que son los pensionistas, que se le garantice. Y el Estado es el que lo tiene que garantizar. Pero eso no lo decimos nosotros, ni lo dicen los miles de pensionistas que han salido a la calle, ni lo decimos por razón los que estamos aquí. Si eso lo dice la Constitución española, si eso lo dice la ley, nuestra Constitución. Hay 3 leyes importantes. Voy a pasar un poco de corrido porque veo que llevamos algún tiempo y podéis estar cansados. Me gusta hacer hincapié en las cosas más importantes. Hay 3 leyes, que hubo una reforma de las pensiones en el 2011. Como sabéis, cada vez envejecemos más tarde y se hizo una reforma de las pensiones
para no llegar a lo que ha hecho este hombre de Rajoy, que es quitarle el poder adquisitivo a las pensiones, decir que no se sube el IPC, entonces se alarga un poquito la edad de poder jubilarse, ¿vale? Esto se hace además, y el quien salen beneficiados, porque al alargarse mucho, que en esa época había mucha crisis, mucho paro, pueden beneficiarse de unas cotizaciones mucho mejores. Eso se lleva y entonces se va ampliando la edad de jubilación actual. Esto no me voy a parar, en el 2022 serán los años computables, también los años que se computan, que son los últimos 25, y actualmente en el 2018 son los últimos 21, que antes eran 15 años. Después, aquí veis, este año, quien tenga 36 años y 6 meses o más cotizados, porque dice la Constitución que las leyes no pueden ser retroactivas y que sean sancionables, que sean desfavorables para las personas. No se puede hacer una ley que sea desfavorable. Quien tenga 36 años y 6 meses se puede jubilar con 65 años. Y con menos de 36 años y 6 meses, con 65 años y 6 meses, así hasta el 2027. Esa es la reforma de 2011. Una reforma que era práctica, que estaba dentro de la lógica, que lo hacen muchos países y que ha favorecido alguna vez. Llegamos a otra ley importante que os quiero explicar, que es la reforma laboral. La dichosa reforma laboral. Quienes gobiernan, gobiernan de muchas maneras. Hay quien gobierna para los trabajadores, hay quienes gobiernan para los humildes y hay quienes gobiernan para sus amiguitos. Hay quienes gobiernan para los empresarios. Claro, si yo gobierno para unos cuantos, lo único que me tengo que preocupar es de hasta el día de las votaciones engañarlos y decirte que voy a ser muy bueno con ellos. Pero al día siguiente gobierno para mis amiguitos. ¿Qué pasó? Se hizo una reforma una reforma laboral que ha sido horrorosa. Ha sido horrorosa. Lo peor que ha podido pasar, y es lo que tenemos que quitar, porque como bien decía Pepe, si ahora yo con la nueva reforma laboral, cuando trabajo, gano menos dinero, pues si gano menos dinero, estoy cotizando menos para mi pensión, estoy cotizando menos para los pensionistas que hay actualmente. Porque fijaros, aquí en el sindicato nos llegan muchas veces que como hay tantísimo paro, hay tantísimas en la provincia de Sevilla, hay un 26,4% de paro. Llegan las criaturas y nos dicen, no, yo trabajo 11 horas o 8 horas, pero mi contrato es de 3 horas. Y dices tú, pero vamos a denunciarlo. Dice, no lo quiero denunciar porque me echa el jefe. Y entonces dice, ¿cómo lo hace? Dice, pues mira, trabajo 3 horas en blanco y el resto de las horas en negro. Claro, si yo trabajara 11 horas, a lo mejor tenía que ganar al día 40, 60, 70. En blanco me pagan 20 o 25 y otros 20 o 25 por el resto de las otras 8 horas, con lo cual no llego a los 70 que ganaría con un contrato normal. Pero es que además esa criatura no está cotizando para su pensión. Y eso nos lo encontramos en Sevilla así. Y aquí, así, en todos lados, ¿no? Hombre, yo digo allí porque es lo que conozco más por el sector de la hostelería, que es donde más se da, en el comercio, en la hostelería, y lo hacen así. Y claro, las criaturas te dicen, es que yo es lo que tengo para llevarme a mi casa. Que a mí me da igual que el tío me... Bueno, ¿y tu pensión? ¿Qué? El día ya Dios dirá. Pero ¿y los pensionistas que tienen que depender de tu trabajo y de lo que tú cotices? ¿Qué pasa? Bueno, les importa muy poco. Y el gobierno, pues, plantea la reforma laboral. La reforma laboral no la voy a explicar, tengo aquí el PowerPoint que la explico, pero lo más importante es que se crean, favorece la contratación a tiempo parcial, los contratos temporales, no se hacen contratos indefinidos. Además nos vuelven a llamar imbéciles otra vez, porque las empresas con menos de 40 trabajadores, tú puedes coger al trabajador y echarlo en el primer año, sin causa ninguna. Cogéis y decirle, ya te puedes ir. Pero ¿sabéis cómo se llaman los contratos a esos trabajadores en empresas de menos de 40 trabajadores? Indefinidos. Y ahora, en las estadísticas, resulta que dice, no, en Sevilla hay un 95% de contratos temporales y un 5% de trabajo indefinido. No. Es que en ese 5% están esas empresas que se llaman contratados indefinidos, que son realmente temporales, porque el primer año se puede echar y sin ninguna causa. No me voy a extender hablando mucho de la reforma, pero
temporal, pero esto es lo que ha dado, bueno, los ERE ya se pueden hacer de 20.000 maneras, el trabajador, ahí, si la empresa no gana dinero, puede cerrar, hacer un ERE y echar a los trabajadores sin justificación. Todo ha sido para favorecer a la empresa. Como decía Pepe, una de las cosas de los partidos que se preocupan por los trabajadores, por las pensiones y por las cotizaciones, y el UGT, estamos nada más que deseando que esto cambie para que se derogue la reforma laboral. Se da prioridad a los convenios de empresa, eso es otra cosa, que es importante. Antes, yo trabajo en el sector del metal y mi salario es 65 al día. Dice, no, pero como la empresa tú llevas más, podéis negociar un convenio colectivo y ganáis 23 al día. Y antes no, antes tenía que ser el del sector, tenía que ser el que obligara al de la empresa. Ahora es prioritario de la empresa con respecto al del sector. Cosas así que son auténticas barbaridades. Bueno, los trabajadores no se pueden poner malos porque se puede echar cuando falta unos determinados días, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se despide, en vez de 43 son 33, son 20 días. La reforma laboral, un desastre para favorecer a las empresas y a los empresarios. Lo peor que se ha hecho. Y después sale un decreto. Bueno, yo no voy a explicar todo, pero 95 de cada 100 contratos son temporales y todo lo que he ido diciendo. Hay más siniestralidad laboral. En la provincia de Sevilla el año pasado hubo 27 muertos en el puesto de trabajo. 27 muertos. ¿Qué digo yo? Que cuando un trabajador va al Tajo, va a trabajar. No va a torear, porque si fuese torero o a jugarse la vida, le pagarían lo de un torero, ¿no? Pero no, va por un mísero salario, los empresarios no le ponen la medida de seguridad adecuada y fallecen. Fallecieron el año pasado en la provincia de Sevilla 27. Pero claro, esto se dice así, pero cuando yo he tenido que ir a ver a la familia es muy triste. Que le digas tú adiós a tu marido, o le digas tú adiós a tu hijo, o le digas tú adiós a tu mujer, y que te digan que se ha caído un andamio, o que el último, que estaba asfaltando la carretera a 40 y tantos grados a las 3 de la tarde. Esto es lo de la reforma laboral, que no me voy a parar porque llevamos tiempo y no quiero... Y lo que sí, bueno, esto es lo que os he explicado antes, con el papelito. Un trabajador gana 1.800 euros, lo despido, contrato a 3 por 600 euros y además el gobierno le da a la empresa ayudas a la contratación, le bonifica la contratación, con lo cual bajo el paro en 2 y tengo a 3 ganando 600 euros, que me hacen el mismo trabajo, me van a bonificar 1 año o 2 años por haber contratado gente nueva y echo a la otra criatura a la calle. Y como la reforma laboral permite echar a la gente tan fácilmente, tan fácilmente, pues lo echamos a la calle. La última reforma de las pensiones. Esta es la ley que os quería yo explicar y detenerme un poquito más. Esto es lo que ha hecho el señor Rajoy. Ha dicho, como no hay dinero para las pensiones, que es mentira, y ahora lo voy a explicar, que es mentira, que es categóricamente mentira. Pues vamos a inventar algo para que si sube el IPC, vamos, que si yo voy a comprar una docena de huevos y me cuesta mañana un 2% más caro, tendré que tener que me suban mi pensión ese 2%, porque si no yo pierdo poder adquisitivo. En vez de una docena voy a tener que comprar media, 8 huevos, porque ya no me llega. Pues dice, ¿qué inventamos? ¿Qué inventamos? Dice, vamos a inventar el índice de revalorización. Es decir, vamos a subir un 0,25%. Muy bien. ¿Y por cómo se aplica ese 0,25%? Ahora lo voy a explicar, para morirse de risa. Y además, cada 4 años, a los que se jubilen nuevos, a los que ya estáis no, pero a los que se jubilen nuevos, le vamos a aplicar el factor de sostenibilidad. Dice, ¿y eso qué es? Dice, hombre, eso es que como la gente envejece más, cuando se vaya a jubilar, le hallamos lo que ese hombre o esa mujer
puede durar de aquí a que se muera, ¿vale? Y entonces le bajamos la pensión que va a cobrar. Yo te hallo toda tu pensión, te hallo todo y ahora te aplico el factor de sostenibilidad para que tú cobres menos de lo que te correspondería. Además de que ya luego, todos los años, te voy a subir según el índice de valorización. Bueno, el factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en el 2019. ¿Qué era eso? Es decir, que en función de la expectativa de vida, de lo que van a durar la gente, pues resulta que te bajaban la pensión que tú empezabas a cobrar. Eso me afectará a mí y le afectará a los que todavía no tienen ninguna pensión. Eso lo han parado porque resulta que no había dinero. Es que no hay dinero, es que no hay dinero. Y ahora negocian con el Partido Nacionalista Vasco para que salgan los presupuestos, para seguir en las poltronas algunos, negocian que este año y el que viene eso no lo van a aplicar. Y que este año van a subir el IPC. Pero este año y el que viene nada más, porque el año que viene hay elecciones. Pero que la ley no la derogan. Y nosotros decimos, ¿usted se ha dado cuenta de que eso era una barbaridad? Sí, quite esa ley. No, yo la ley no la quito. Yo lo voy a hacer este año y el que viene, porque vamos a hacer un esfuerzo. Pantomima. Queremos que quite la ley. El factor de sostenibilidad lo iban a aplicar en el 2019. Estaba aproximadamente estipulado que al que cogiera una pensión nueva se le bajaba un 0,75%, aproximadamente, según estudios del BBVA y algunos bancos. Entonces disminuye esto y el índice de valorización. El índice de valorización es la leche. La leche, vamos, esto ya es el colmo. Te dice, mire usted, es que la seguridad social no tiene dinero. Como la seguridad social no tiene dinero, tenemos que ver lo que tiene la seguridad social, lo que ha ganado o lo que se ha recaudado, que se recauda menos, porque hay pensionistas y hay menos gente trabajando que aporten al plan de pensiones en los últimos 5 años. El nivel de cuenta de la seguridad social de este año y lo que pensamos que puede subir dentro de otros 5 años. Y entonces le cogen y dice, ¿cuánto sale? Y si sale el negativo. Bueno, pues de todas maneras, como somos muy buenos, nosotros le vamos a pagar el 0,25, le vamos a subir a los pensionistas 0,25. Dice, oye, y si alguna vez, que eso no pase nunca, porque la sanidad, la seguridad, todas esas cosas son deficitarias, si alguna vez, sobre todo si no se mete dinero desde otros fondos, que ya ahora vamos a decir cómo vemos nosotros que se puede meter dinero. Si alguna vez eso saliera positivo, le haría la pensión al IPC y dice, no, subiríamos el 0,50, IPC más el 0,50. Y aquí lo ponen, y aquí tienen el sistema. Eso entró en vigor en el hecho y la fórmula matemática es esta que os digo, que es la revalorización del año en que se calcula, los ingresos que tiene el sistema de seguridad social, el número de pensionistas, el efecto de sustitución de pensionistas con respecto a los trabajadores, y eso te hace una evolución y te saca el sistema de esto. Te sale el 0,25 arriba, si es inferior al 0,25 o al 0,25 y superior al IPC más 0,50. El IPC más 0,50 no lo van a pagar nunca, porque el sistema con este sistema nunca se va a hacer mayor. De tal manera que, poniendo un ejemplo, si el índice ese sale menos de 0,25 o 0,25, si la inflación sube un 1,75, te quita, o un 2, se te queda el poder adquisitivo, un 1,75 vas perdiendo cada año. Es decir, si cada año aplicando esto los pensionistas pierden y perdemos los que nos vayamos a coger la pensión alguna vez, el 1,75, el 2 o el 3, en 4 años habremos perdido un 20%, un 8%, en 10 años un 15%, y al final se te queda en una porquería. Es decir, al final, claro. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué buscan ellos? Efectivamente, el colchón de paja, que te movía y aquello sonaba. ¿Qué buscan ellos? Pues buscan una cosa, que todo el mundo se haga un plan de pensiones.
lo que dice la ministra. Como la ministra pisa alfombra, va en coche oficial y gana todos los meses lo que gana, 6, 7, 8 mil euros, dice, hombre, pues hacer un plan de pensiones, señora, que aquí hay gente que gana 400, 500 y 600 euros y no tiene para darle de comer a sus hijos. ¿Cómo me dices tú que yo me haga un plan de pensiones? Hay que hacer su plan de pensiones. ¿Por qué hacen eso? Porque los banqueros le dicen, escucha, que yo soy tu amigo, aquí hay que meter dinero, que a la gente meta aquí dinero y que hagan un plancito de pensiones para yo tenerlos aquí, para que sus ahorros vengan al banco, para yo hacer negocio con nuestro dinero y con nuestras pensiones. Por cierto, ¿sabéis cuánto le prestó el Estado español a los bancos? 60.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto ha bajado las pensiones desde que estaba Zapatero a actualmente, que ya está en menos 10.000, menos 15.000? 60.000 millones de euros. ¿Sabéis lo que proponemos nosotros? Que los bancos devuelvan lo que se les ha prestado y que eso vaya para los pensionistas. Si es que es una lógica aplastante. Es que no se atreven a pedirle a los bancos. Vayan a que se enfaden los amigos. Y entonces, nosotros lo que pedimos, lo pide UGT. Hay partidos, como el Partido Socialista, que también lo piden. Y ya lo decía Pepe. Yo no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Pepe. En España hay 9 millones de pensionistas. Están 9 millones de pensionistas, pero están todos los demás que algún día tendrán una pensión. Y eso tenemos que hacernos conscientes de que quienes defienden lo nuestro son los nuestros. Quien defiende lo nuestro son los nuestros. Difícilmente un señorito de caballo de ala ancha o con los cochazos estos o con esto van a defender lo nuestro. Lo nuestro lo defienden los nuestros. Y lo nuestro tenemos todo el mundo que saber quiénes son. Además, antes había dudas, porque todo el mundo decía una cosa, otro otra. Pero es que ya estamos viendo cómo funciona cada uno. Ya no nos podemos equivocar. Y no solo eso. Eso es. Pero no solo eso, sino como decía Pepe, ahí ha habido un gráfico de los que cuando ha gobernado unos, las pensiones han subido hasta un 53%. Cuando han gobernado otros, un 3%. Pero ojo, que hay otros que dicen que ellos van a darle a todo el mundo coche gratis, que a todo el mundo le van a dar pensiones de 2.000 euros y lo que hacen es engañar a la gente. Hay que tener cuidado con los unos y con los otros. Hay que tener cabeza suficiente para saber dónde estamos y qué queremos. Bueno, ¿perderán las pensiones de poder adquisitivo con la reforma esta que ha hecho don Mariano Rajoy? Pues sí pierde el poder adquisitivo. Eso lo han dicho, mirad, lo dice la Universidad de Murcia, las organizaciones sindicales, el Consejo Económico y Social, los grupos parlamentarios, la mayoría, dicen que sí, que se pierde el poder adquisitivo. El director general de la Seguridad Social también dice que las pensiones pierden poder adquisitivo. La Universidad de Valencia, FEDEA, que es la Federación Española de Desarrollo Económico, no sé qué. Todo el mundo dice, con lo que ha puesto este hombre, pierde el poder adquisitivo las pensiones. Pero vamos, no hace falta ser catedrático para decir si a mí me han subido las pensiones un 0,25 y el año pasado el IPC fue un 1,6, pues no hay que ser un catedrático para darse cuenta de que realmente yo he perdido poder adquisitivo. Con mi euro, antes lo que yo compraba con mi euro, ahora no lo compro. ¿Por qué? Pues porque ha subido el nivel de vida. Bueno, esto es como está España. En España existen 300.000 familias, todos en paro y que dependen de un pensionista. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? Que muchos de los que estáis aquí lo habréis conocido. De tener que ayudar a los hijos y a las hijas, ¿sabéis lo que duele un hijo y una hija? Y al yerno y a la nuera. Y al nieto. Pues 300.000 personas, familias en España, están siendo asistidas por lo que cobran los pensionistas. Y el 55 al 46%
tienen mucho menos del salario mínimo interprofesional. Muchas pensiones cobran mucho menos del salario mínimo interprofesional. No voy a extender porque no quiero. Bueno, esto es a donde hemos llegado en Alemania. Esto de los niños, de los contratitos estos de 4 horas y 3 horas, pues en Alemania hay 800 y pico mil contratos de este tipo y 128.000 personas con más de 34 años que tienen que trabajar. Ahí tenéis a ese hombre empujando carritos. Eso es lo que quieren buscar, que aquí trabajemos con 74 años. Dicen, bueno, vamos a llevar esto al Pacto de Toledo. Y dices tú, ah, mira, pues el Pacto de Toledo está muy bien, porque ahí estamos los sindicatos, ahí están todos los partidos, ahí podemos hablar, podemos dialogar. ¿Sabéis quién es la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo? La señora Celia Villalobos. Esa es la presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. ¿Sabéis en el 2017 cuántas veces se reunió el Pacto de Toledo? 2 veces. 2 veces. Porque no quieren oír hablar, no quieren que se le digan las verdades. El que no escucha mejor. Y además, si se le dice algo, dicen, se haga un plan de pensiones. Porque trabajen, que son unos vagos. ¿Os verdad aquello? Cosas así, que es un despropósito para las personas que honradamente queremos más que trabajar. Si yo no pido nada. Yo no pido nada ni para mí ni para los trabajadores que represento, que son 32.000 en la provincia de Sevilla, hoy tienen 32.000 afiliados. Yo no pido nada para mí. Y lo que pido es que una persona que va al puesto de trabajo, trabaje y que se puede ir a su casa sudando, cansado, como sea, pero que lleve el sustento para sus hijas, para sus hijos, y que además esté cotizando para tener una pensión, pero que además esté cotizando para que los pensionistas de hoy puedan tener una pensión digna, que fueron los que trabajaron el día de ayer. La versión oficial de Rajoy, esto es lo que dice Rajoy, es que la reforma del 2011 no sirvió, que es mentira, sí sirvió, que el Pacto de Toledo, que el sistema es insostenible a largo plazo. Bueno, y esto es lo que yo he visto, que es lo que hace. Esto es que Caperucita Roja, la abuelita, y el otro que está explicando la reforma de la pensión y dice, mira, yo me quiero más pronto, que ya me sé el cuento, ¿no? Pues esto es lo que hacía el cuento del lobo. Y esto, en azul, no sé a qué partido recuerda, la letra en azul, pero dicen, impulsamos la gestión privada de los servicios públicos. O sea, ya no quieren que los servicios públicos sean públicos, porque claro, cuando gobierna un partido que hace redistribución de renta, o sea, nosotros pagamos nuestros impuestos, yo los recibo y ahora digo, bueno, voy a redistribuir la renta, voy a crear autobuses públicos, voy a crear una sanidad pública, voy a crear una enseñanza pública, voy a crear unas pensiones que se revaloricen. Eso es lo que hace un partido que piensa en las personas. Otros que piensan en el negocio dicen, hay que impulsar los servicios públicos privados. No. Los autobuses de compañías privadas, que no, trabajadores del ayuntamiento no, que se lo hagan una compañía privada. Pensiones, no, que se hagan planes de pensiones. Todo pensando en lo privado. Y le dan más valor a las entidades privadas. Hacen empresas de colocación privada, que antes de la reforma laboral se le da un impulso muy grande a las empresas. Estaba el dinero nada más. Ahora hay empresas de colocación privada. Vente por aquí, coge por aquí y tira por allí. Eso es. Y entonces, ¿ellos qué? Empresa privada de la gestión de la recaudación, de la seguridad social y de todo. Empresa privada para el servicio público de empleo. Empresa privada para la gestión del fraude. Empresa privada y más poder para las mutuas de trabajo también. Más poder que nosotros pensamos y las mutuas. Nosotros pensamos en la gestión pública. Y en esa gestión pública entra todo esto, inclusive lo de las pensiones. Bueno, rebajan las pensiones, no me voy a meter con el coeficiente de revalorización, descapitalizan a la seguridad social, porque les interesa que no haya dinero en la seguridad social, ya lo ha explicado Pepe perfectamente, para que tengamos que recurrir a los bancos. Han dispuesto del fondo de pensiones hasta el momento, hasta el colmo que han llegado a agotarlo, ¿vale? Bueno,
volvemos a lo mismo, que ellos dicen que los servicios privados, en posición de principios economicistas, hacen vaciamiento de la hucha de las pensiones y demás. No me voy a extender mucho más porque esto es lo que nosotros seguimos pensando, que lo estoy diciendo porque no quiero cansaros. Dice que la reforma es lo mismo. Y nosotros seguimos pensando que los ingresos públicos son suficientes, ahora lo voy a explicar. ¿Cómo son suficientes? Y lo que quieren es minorar las pensiones, rebajarlas, empobrecerlas, devaluarlas, reducirlas, recortarlas, disminuirlas. Lo que quieren es cargarse el sistema público de pensiones. Han hecho recortes en educación, como sabéis, cada vez menos becas, cada vez cuesta más trabajar en la universidad. Aquí me podría extender muchísimo, porque ya la universidad se estudia 3 años, 4 años de carrera, y los másteres que hacer hay que pagarlo privadamente. Se han hecho recortes en los empleados públicos, se han hecho recortes en la sanidad, excepto en Andalucía. En las demás regiones, en Andalucía ahí ha apostado mucho el gobierno andaluz, un gobierno que no es del PP, un gobierno que no es del PP. Ha apostado por una sanidad porque ¿qué han hecho para recortar la sanidad pública? Dice, ¿cómo lo hacemos? Que paguen los pensionistas un tanto por ciento de la receta, que paguen. Pero hombre, si el hombre no tiene dinero, no, que paguen. Y eso era el primer paso, gracias a que nos movilizamos, también salimos a la calle, porque querían que cuando fuéramos al médico pagáramos un eurito, y a eso es a lo que tienden. Recortes en sanidad, recortes en la ley de dependencia, que ya he dicho que en Andalucía estamos bastante bien, en el resto de España, fatal. Recortes en las pensiones y todo eso para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y eso lo hacen los que lo hacen. ¿Cómo? ¿Qué planteamos nosotros desde UGT? Primero, que el Estado asuma los gastos del personal de gestión de la seguridad social, no de los enfermeros y esto de los que como se entendía antes, sino de los que están llevando las pensiones, porque para colmo de males dicen la gente que está contratada para hacer todo el tema de las pensiones, no había la ventanilla, mire usted que me hace falta, que pasa. Toda esa gente no se paga con los impuestos, no se paga como a los maestros, como a los enfermeros, no. A esa gente se le paga con la bolsa de las pensiones. Esa gente los han sacado, los han metido allí y no están pagados por el Estado, están pagados por los propios pensionistas con la bolsa de las pensiones. Esos son muchos millones, al final voy a decir cuántos. Entonces nosotros lo que decimos es que esa gente la asuma el Estado, que son funcionarios públicos, empleados públicos, que no las tienen por qué pagar los pensionistas de la hucha de las pensiones. Decimos que se incremente las aportaciones públicas a la seguridad social, vía impuestos, que si hace falta crear un impuesto nuevo a las grandes empresas, o a los grandes bancos, o a las grandes transacciones financieras, para pagar las pensiones, que se cree si hace falta ese impuesto. Que sea por vía tributaria y luego las bases máximas de cotización. O sea, hay un momento en que los que ganan mucho tienen un tope. Dice, no, usted gana mucho, pero a usted ya no le vamos a quitar más. Ya no le vamos a quitar más. ¿Hasta cuándo? Hasta 3.720 euros. 3.720 euros. No, digo lo que ganan mucho mensualmente. Hay gente que gana 5.000 euros, 6.000 euros. Puede ser, tío. Hasta 3.700 pagan esto. Si gana más de 3.700, ya vas a pagar lo mismo. Lo mismo da que ganen 5.000, que 6.000, que 7.000, que 8.000. Ese no paga proporcionalmente a lo que gana. Decimos que se quite ese tope. Las pensiones, en España hay 9 millones de pensionistas, en Andalucía hay 1,5 millones. En Andalucía hay 1,5 millones de pensionistas. 4 de cada 10 han contribuido a sostener la familia. 4 de cada 10 pensionistas han contribuido a mantener a su familia con su pensión. Las pensiones pueden y se deben revalorizar según el IPC. Con las políticas del gobierno hace falta más ingresos y mejor financiación. Garantizar las pensiones,
pedimos nosotros según el IPC real. No estos 2 años que han negociado con el partido. No. Quitar la ley esa es que siempre se revalorice la pensión según el IPC real. Cuidadito, dentro de un año estamos votando. Y a ver qué votamos. Y a ver qué nos dice y a ver quién nos engaña. Y a ver quién nos engaña y a ver a quién tenemos que salir a la calle a decirle que son los instrumentos. Yo diría otra cosa peor. Bueno, esto es lo que quiere hacer el gobierno, cerrar el grifo de las pensiones y nada más. Mirad, nosotros pensamos que se puede conseguir 3.700 millones de euros, 3.700 millones de euros, eliminando las bonificaciones a las empresas. Eso de que cogía uno y te contrataba 3 y encima te bonificaba. 3.700 euros. 4.000 millones de euros anuales se pueden conseguir pasando los gastos de la Seguridad Social desde el Ministerio a los presupuestos generales del Estado, que no los paguen desde la bolsa de las pensiones. Esos son 7.730. Y 1.135 millones, 1.100, quitando los topes máximos, esos que cuando llegan a 3.000 y pico, ya aunque ganen más, no le quitan más. Quitando eso son 1.135 millones. Eso hace 15.000, eso hace eso, más la tasa de cobertura. Es decir, si la tasa de desempleo, si el paro que se paga y los salarios fueran igual que antes de empezar la crisis, se conseguiría otros 2.969 millones. En total, se conseguirían 18.000 millones de euros. El déficit ha sido de 16.514. Este año ya vamos por 10.500 perdidos. Se conseguirían con esas 4 medidas, que son fáciles, pero hay que tener ganas de hacerlas para no favorecer a los bancos. Bueno, y luego por último, y ya os dejo porque ya para que... Claro. Bueno, pues lo último, que no quiero pasarlo por alto, es la brecha salarial. Sabéis que la mujer, en el mercado de trabajo, la mujer hoy en día tiene que tener los mismos derechos que el hombre. Ya estamos hartos de que pensemos que los hombres somos mejores que las mujeres, ni mucho menos, somos iguales. Y la mujer tiene el mismo derecho que el hombre a trabajar si quiere trabajar. Porque la mujer está esclavizada, primero porque tiene más paro que el hombre. Tiene 5 o un 6% más paro de mujeres que hombres. ¿Vale? Porque el empresario no quiere contratar a las mujeres. Porque la mujer pare y falta el trabajo. Porque si se pone malo el padre, la madre o el hijo, la que falta el trabajo es la mujer. Porque entonces a los empresarios mucho no les interesa. Entonces la mujer, cuando está en el paro, tiene más dificultad de acceder al puesto de trabajo. Cuando está trabajando, gana menos que los hombres. Y cuando se jubila, tiene la pensión más baja que los hombres. Y no quería yo dejar de hablar de la brecha de las pensiones de las mujeres. Porque mirad, el 72% de las mujeres que tienen pensión viven con prestaciones inferiores a 700 euros. Algunas pensiones son de viudedad, es cierto, pero otras muchas son de su propio trabajo. Y como han trabajado y han tenido que pedir excedencia, han tenido que cuidar a los familiares, le han dado los puestos peor retribuidos dentro de la empresa, pues el 72% de las mujeres que reciben alguna prestación es inferior a 700 euros. La brecha actualmente entre el hombre y la mujer, lo que gana una mujer trabajando, es del 23%, pero de las pensiones es del 37,95%, es decir, las mujeres ganan en sus pensiones un 40% menos que los hombres. De media, ¿eh? El 91% de las pensiones de viudedad son significativamente más bajas que las otras pensiones que reciben las mujeres, las de viudedad. Una mujer que no ha hecho tiene una pensión mucho más baja. Y existe un desequilibrio muy grande entre la cotización de los hombres y las mujeres.
la mejor situación de la cotización de las mujeres es a tiempo parcial, la mayoría de los trabajos a tiempo parcial, camareras de piso, empleadas de hogar, que muchas no están de alta en la Seguridad Social, comercio, hostelería, bares, y entonces hay que ver que el tiempo que ha dedicado la mujer también cotiza de alguna manera. Aquí hay dos hombres andando y uno le dice al otro, dice que con las pensiones se va a favorecer a la sociedad, y el otro le contesta así, a las sociedades anónimas, a las sociedades empresariales. Y nosotros lo que pedimos es el mantenimiento de las pensiones. Aquí es lo último que yo os digo, que la gente pide pensiones dignas. El de allí dice, lo siento, pero para ustedes no quede nada, los demás están llevando su villanita al banco, y dice, quiere a la gente acojonada, población sumisa y esclavizada. Queremos a la gente que esté asustada, sumisa y esclavizada. Cuando un gobierno, sea con lo que sea, además, de verdad, yo he vivido mucho tiempo en pueblo, yo he trabajado en el campo, he trabajado en la hostelería, he trabajado en muchas cosas. Cuando un gobierno, un gobernante, sea alcalde, sea la Junta de Andalucía, sea el gobierno central, gobierna a espaldas de la población, o quiere tener a la gente empobrecida para tenerlos cogidos al final la gente se rebela, porque la gente se harta, llega un momento en que se harta, y nosotros ya nos hemos hartado y se ha visto el día de la manifestación de las pensiones, se vio en la calle a una población que aquello era inasumible por nadie. Ahí estábamos UGT, estaban los demás sindicatos y los partidos de izquierda. El día de la manifestación de las mujeres también estábamos ahí. Y seguiremos peleando por eso. Por último, no pararemos hasta que se derogue la reforma laboral, que tan malísima es y que al final habéis visto que repercute en las pensiones, repercute en todos lados, que se ha hecho para favorecer a unos pocos y para fastidiarnos a unos muchos. Y esos muchos que están fastidiados, ¿sabéis cómo nos llaman a algunos? Chusmas. Nosotros somos las chusmas para ellos. Estos son chusmas. Así que con esto yo creo que he terminado. Gracias a todos y a todas. Y estamos pero la verdad que los que estamos cansados somos nosotros de las políticas del Partido Popular, de las políticas que persiguen privatizar este sistema público de pensiones, y la única forma que hay es, como decía Pepe Roales, es la forma más directa y más efectiva, es con nuestro voto. Dentro de un año son las elecciones y no nos podemos quedar en nuestras casas, hay que ir a votar, porque ellos sí van a ir a votar y tenemos que movilizar nosotros a la izquierda para sacarlo del gobierno. Muchas gracias a Pepe Roales y a Diego García Cebrián, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy con nosotros y que pasen buen fin de semana.